Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carpa Podcast, a un nuevo podcast, en este caso es el número 2. Estamos con Antonio Hernández Fimia, hoy aquí con él, encantadísimo de tenerte aquí, Antoñito. Encantado yo. ¿Qué tal, familia? Muy bien, muy bien. Buena tensión, ¿eh? ¿Cómo estás, David? ¿Tú qué tal? Genial, con muchas ganas de este nuevo podcast. Bueno, antes de nada, Antoñito, quería hacer una pregunta, que es un poco inevitable, y es que nos hagas una breve presentación de quién eres. Vale. De quién eres, a qué te dedicas un poco, que nos cuentes la movida. Ahora estaba pensando una pregunta, digo, hijo de puta, no me habéis dicho qué pregunta. O sea, no os costaba nada si vais a abrir con esto. Fuera de podcast, ya se pensaba que estamos. Ahora te vas a pillar. Cuéntanos, Pues Antoñito. os cuento un poquito. Pues soy actor, actor y poeta, más recientemente, Ujú. pero principalmente soy actor. ¿Y qué hago? Pues principalmente he hecho teatro. Ahora he estado como 2 años también dirigiendo un recital de poesía. Y difundo cultura en redes, o sea, difundo poemas, difundo cositas así. Pero básicamente actor. O sea, Actualmente- si tengo como que firmar algo que soy actor. Que te dedicas ahora mismo a algo del mundo de Sí, actuar ahora- y tal, en la actuación y demás. Sí, ahora ¿Haces- estoy en una compañía de teatro. Ujú. Entré en la... que además es una oportunidad bastante de puta madre, porque cada X años, cada 2, 3 años sale una convocatoria para la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ujú. Y este año, pues eso, me presenté, entré ahí, soy funcionario, o sea, me está pagando el Estado, Hostias. cobro muy bien para lo que cobra un actor normalmente, o por lo menos tengo como trabajo durante mucho más tiempo Ujú. del que te suele asegurar ser actor. Porque al final, o sea, normalmente cotizamos en el sector artistas y toreros, esto Sí. creo que lo sabéis. Entonces, Sí, sí. igual Es que un los convenio toreros, especial. claro, claro. Sí. Normalmente la rareza que tiene nuestra profesión es que tú cobras, a lo mejor no mucho, pero cobras como una cantidad razonable de golpe, pero tú luego esta cantidad te la tienes que administrar porque a lo mejor no vuelves a tener un curro hasta dentro de 2 6 meses o un dentro de año. 2 años, claro. Entonces lo guay de la compañía donde estoy ahora, tío, es que todos los meses tienes como una nómina fija y da igual que tengas 4 bolos, que tengas 1, que estés ensayando, que tú vas a cobrar. Claro. ¿Y eso Entonces, pues como eso, tío, como funcionario? bastante guay. Claro, realmente es como ser funcionario. Sueldo fijo. Sueldo ves. fijo. El Joder. sueño de mucha gente. en El España. sueño de mi madre en concreto. sueño Si le de- dices a mi ¿Sí? madre hace 5 años que su hijo va a ser funcionario, llora. ¿Sí? O sea que Joder, es lo que bastante todo el bien, mundo bastante quiere, bien. y sobre A ver, todo ahora aquí con, mismo, con las totalmente. oportunidades que hay, joder. Totalmente. Ser funcionario, la verdad que está muy bien. Mm. Pero bueno, sí, un actor funcionario, joder. Yo pensaba que era más por el rollo de la poesía, que era más a lo que te dedicabas y tal, o por lo menos lo que más se Ujú. ve en redes ahora mismo, que era lo que más estaba metido, lo que más te llevaba a, pues bueno, o sea, a cotizar o a que Sí. puedas hacer tus pinitos. O sea, en realidad a lo que más tiempo le he dedicado durante los últimos 2 años es a la poesía. O sea, he ido compaginando... Vaya, hostia, la acabo de pegar. No, no te No, preocupes, no te esto va a pasar en todos He ido los podcasts. En todos. He ido compaginando con el... Yo dirigía un recital de poesía antes, Ujú. presencial, en un bar, y durante un tiempo estuve compaginando como ambos curros, porque ahí la gira con la que estaba era el 3er año de gira ya, entonces cada vez hay menos bolos, que es como lo lógico. O sea, normalmente el proceso suele ser... Hay como 2 formas. O bien empiezas una temporada en una ciudad. Temporada es que actúas todos los días o, yo qué sé, en un mes a lo mejor tienes 15 funciones. Ujú. Y después haces una gira. Esto en una producción normalmente Un poquito ya medianamente grande de que se lo nivel. pueda permitir. Cuando Sí. hablas de una compañía independiente suele ser más difícil porque al final lo produces tú y es un jaleo. Pero... ¿qué coño estaba contando? Ah, claro. Normalmente, o como lo hicimos nosotros, es primero una temporada en un sitio y luego vas haciendo una gira. Ahí ya vas probando pueblos, otras ciudades, tal. Entonces esta gira suele ser más potente al principio y cuando ya llevas 2 años, pues a lo mejor tienes un bolo al mes o 2 como mucho. Claro, pero va es un decayendo. poquito. Claro, entonces en esa temporada fue cuando empecé yo a hacer mis recitales de poesía y ahí era como más fácil compaginar porque a lo mejor trabajaba una vez al mes. Entonces Claro. ahí es más llevadero. Pero ahora que ya estoy con la compañía esta nueva, como os digo y tal, ahora es imposible. Claro, estás que no paras. Claro, me queda un poco lo que habréis visto por redes sociales seguramente, que es ese otro trabajo, lo que pasa que allá al final no me paga nadie. O sea, eso es por Yo me lo mí. guiso, yo puro me lo hobby. como. Claro, tiene más que ver con un hobby y con una movida casi ética, ¿sabes? Como con una postura tuya como artista y como de cara a la juventud. Ujú. Que con que alguien esté detrás pagándote. De hecho, yo he perdido dinero como un hijo Claro, de sí, me puta desde imagino. que empecé a hacer esta movida, ¿sabes? Claro. Dices, Góngora, págame. Por favor, te lo pido. ¿sabes? Y en cuanto a la monetización y tal, tío, a lo mejor las redes sociales y eso no te genera A ver, nada.
claramente generan y pueden generar, pero yo soy un caos. O sea, quiero decir, yo... primero, a mí me pasa que rara vez contesto el teléfono a mis padres. O sea, quiero decir que soy una persona como muy despegada del WhatsApp, de los mails, del tal. Entonces sí me han llegado cosas y he llegado a hacer colaboraciones y he tenido como patrocinadores para eventos puntuales. De hecho, uno de ellos es Reliquia Madrileña, que patrocina también el podcast. Ahí estamos, las cervecitas de Reliquia. Representando. Muy buenas representando ahí. Que tampoco pagan tan bien, os lo digo. O sea, Reliquia Madrileña, yo no soy millonario gracias a Reliquia Madrileña, pero por lo menos me pagan con cerveza y no le pido mucho más a la vida ahora mismo, ¿sabes? ¿Qué le vamos a pedir? Claro. ¿Siendo funcionario ya? Claro, claro. Es como, tío, ¿para qué más? No lo necesito, ¿sabes? Y bueno, un poco sí que lo necesito. Sí, un poco todos lo necesitamos. No, y la movida es que yo tampoco o no he querido o no he sabido luego monetizar las redes. Porque también se me mezclan como varias, ya os digo, como postura ética. Si dices, vale, ¿por qué he empezado yo a hacer esto? O ¿por qué sigo haciéndolo? Si realmente lo que yo quisiese es hacer dinero con las redes sociales, creo que el camino sería otro. No buscaría algo tan de nicho como es la poesía, por ejemplo. Claro, sí. Y luego también vas aprendiendo truquitos para vender o para tener más visualizaciones o tener como más engagement en general. Y yo intento no recurrir a ello porque me parece barato. O sea, hay un punto donde lo artístico y lo mediático tienen que darse la mano y tienen que negociar. Entonces también tú ahí decides hasta dónde quieres ceder en una de las partes o hasta dónde no. Claro. Y entre eso, y que como os digo yo soy un puto caos, yo no lo he explotado lo que debería. Bueno. Todavía. No, quiero decir todavía. que si esto lo está viendo alguien que tenga dinero y quiera como que y quiera yo lleve sus patrocinar, movidas. estás abierto, Claro. Pues abierto, va. No, es que a ver, esto es muy ético. Hay mucha gente que sobre todo no quiere incluso meter publicidad en su arte. Dice, no quiero parar en mitad del vídeo y decir, te voy a explicar te voy a explicar cerveza, no sé qué. No, quiero que mi arte sea entero, puro y no haya nada en medio que te desvíe. Entonces luego la poesía es lo que tú dices, es un nicho muy, muy pequeño, ¿no? Porque sobre todo las redes sociales, están TikTok, que yo creo que es donde más lo estás petando y demás, suelen ser mucho niño, ¿no? Y tal, ¿qué público sueles tener tú? Mira, ahora te contesto a todo esto, pero te lo voy a ligar con una cosa de lo que acabas de comentar. En realidad el arte siempre ha funcionado históricamente, siempre ha funcionado por mecenazgos. Es decir, para que un pintor pueda dedicarse a pintar, por lo general, hay X corte o X rey o X mecenas particular que está pagándote para que tú puedas hacer esto. Entonces, de alguna manera, yo lo concibo un poco así con los patrocinadores y yo estoy a favor de que la publicidad interfiera. O sea, para mí no es tanto el hecho de que entre o no una marca, porque además, como os digo, de vez en cuando colaboro con marcas y tal, sino que esa colaboración no deteriore el producto artístico. Claro. Y, por ejemplo, una cosa que yo digo siempre también, yo prefiero que mis movidas sean gratuitas, o sea, que el público lo pueda consumir de manera gratuita, a tener que pagar, por ejemplo, porque también me he visto con algún proyecto viendo la posibilidad de sacar un crowdfunding o sacar como otras formas de financiación en las que yo creo menos, no por nada, sino porque realmente creo que la cultura debería ser pública, que todo el mundo debería tener acceso, tal. Entonces, a mí particularmente como consumidor, que al principio de un vídeo o en mitad de un vídeo salga alguien diciendo este espacio lo ha patrocinado no sé quién o este tal, a mí me la suda. Y por ejemplo, es un debate que, o sea, yo llevo consumiendo como YouTube pues, muchísimos años. Yo recuerdo como con 11, 12 años yo me quité la tele, por así decirlo, y básicamente yo escuchaba la radio y veía YouTube. Y al principio recuerdo que había como mucho debate con el tema de los patrocinadores y de hecho mucha gente como que lo ocultaba. Muchísima la gente lo ocultaba. monetización, joder, metes Está aquí como un mal anuncio. visto vivir de ello. Claro, pero ahora es como que todo el mundo entiende que esto es un trabajo perfectamente. Sí, es que y creo que, hay, o sea, como que al fin y al cabo es un debate, creo, un poco obsoleto ya, pero con el que estoy como súper de acuerdo, con cómo se ha ido. Sí, yo igual, como ha ido yo creo que está bien. al fin y al cabo es el mercado, o sea, ya está, es que no hay más. La manera de ganarte la vida o de monetizar tus cosas, pues ¿cómo se hace? Mucho en base a, además de tus visitas, publicidad o marcas. Y que de hecho muchas veces tiene más que ver con no perder mucho dinero que con ganar dinero. O sea, yo siempre que ya os digo que he colaborado con alguien, Reliquia no me ha hecho millonario, me ha hecho no perder muchísimo dinero. Claro. Porque entonces proyecto como lo justo. conlleva una inversión. Y Claro. Dices, bueno, me ha costado 100.000, pues recupero 10.000. Sigo estando en menos 90.000. Claro, está de puta madre. Exacto, sí, está fenomenal, claro. Te subvencionan de cierta manera, ¿no? Es que no te hagan. Además, es que emprender en un proyecto que tengas que poner tú de tu parte y tal, pues bueno, para eso están las marcas. Lo que tú dices, sí que ensucien mucho la imagen del producto, de lo que tú estás transmitiendo, de lo que tú vendes, de lo que tal.
Por ejemplo, mira, hace no mucho sí me llegó a pasar con un bar en el que quise hacer Bueno, hice un especial hace poco de Sí, poesía. lo hemos visto, ahora lo hablamos. Todo lo comentamos. Vale, de lujo, de locos. Bien. Y uno de los primeros espacios donde yo quise grabar era en un bar, que el sitio me molaba mucho y tal. Y cuando hablé con ellos me dijeron que vale, pero que el nombre de ese bar, o sea, yo a esa gente le alquilaba el espacio. No era tanto buscar un patrocinio con esa gente, sino pues yo te alquilo el local durante X días, grabamos y ya está. Y me dijeron que vale, pero que no podía salir la marca que patrocinaba, que era en este caso Reliquia, y como un par de cláusulas más que no recuerdo, pero que eran como, tío, esto para mí sí me dificulta poder llevar a cabo todo lo otro. Si yo tengo que estar como tapando o enseñando o encargándome de que en cada 3 planos, por ejemplo, aparezca tu logo con tu tal, ¿sabes? Ahí ya son como cosas donde yo creo que deterioran el conjunto. Sí. En cambio, si soy yo el que decide, hablándolo siempre con el dueño de la marca o con quien sea, Sí, ¿sabes? claro. Al final llegas a un acuerdo, Un le acuerdo. cuentas, pero que el dueño sea yo. Si yo siento que soy yo el dueño de lo que está pasando, entonces guay. Si no, pues Claro, que si te no empiezan pasa a nada, poner, pierdo yo ese tienes que dinero y ya hacer está. esto y esto Sí, lo ese otro es no es el- tuyo. Al final, Es el problema que ha pasado con Claro. muchísimos artistas o cantantes que directamente te vendes, o sea, directamente te vendes por completo. Y hay gente que le pasa que se le va la cabeza por el dinero, se le va la cabeza completamente. Y pasaba muchísimo, no sé si lo recordáis, en la televisión aquí en España. De hecho, sacaron como una ley, se empezó a prohibir, tal. Bueno, se empezó a regular con el product placement, con los anuncios dentro de las series. Sí. Yo hace no mucho me volví a ver Los Serrano. O sea, mi hermano se estaba viendo Los Serrano y yo lo veía de vez en cuando. Y es increíble, tío, porque cada 15 segundos aparece una marca en primer plano, Sí. pero o sea, donde hay frases de texto dedicadas a esa "Jo, marca". qué rico la leche pascual asturiana. ¿en Joder, serio? tío, claro, o sea, dudo mucho que el guionista haya No. pensado en su Sí, casa no, una no, conversación desde entre luego, claro, Fiti claro. y no sé quién. Claro, además, ¿quién le va a querer hacer una Ni de publi coña. gratis, no? ¿Quién Claro, va a ese es el decir? rollo, No, que no, es desde como- luego, eso la Para marca mí te lo ahí lo impone. jodes. Claro. Pero bueno, cuando hay una cifra de por medio, a lo mejor ya Pero a lo puedes la hacer gente... bien, lo puedes hacer bien. No sé qué película No, es. sí, desde luego Claro, hay gente... Dicho lo cual, me bajo los pantalones. Quiero Sí, decir, sí, si no. de repente me ofreces una pasta, que le follen. Claro, analítica. yo hay veces Claro, que lo claro, entiendo, claro. ¿no? Que hay veces que es comprensible. No sé en qué película es. Está como un mundo apocalíptico y demás. Y sale un camión de Coca-Cola de Ajá. fondo en una escena súper bonita, pero sale el camión de Coca-Cola ahí estrellado. El Ya está, subliminal. puto marketing que te Pero no meten. molesta. Es verdad que te han metido ahí 15 segundos de publicidad por la cara, que a lo mejor esa escena no te aporta nada. Pero bueno, está el personaje caminando de un lugar a otro, te enseñan una escena aquí, te enseñan la Coca-Cola, te enseñan otra escena aquí y continúa la película. No Ujú. hay ahí, oh, mira, un camión de Coca-Cola. Sí, incluso desde la dirección de arte puede estar una cosa como justificada en un mundo posapocalíptico, donde esto fue una... O sea, Claro. creo que tiene como... Sí, sí, tiene No, sentido. es lo está que tú como dices, no justificado. deteriora. Está ahí, que podría no estar y ser mejor. Sí, pero está y me ayuda en el proyecto y no me está molestando Mm. tanto. Así que, Y decíais antes, que al final no lo contesté, perdón, Sí. lo, Sí. del Lo del público, pues principalmente... o sea, público mayormente femenino, Ujú, rollo un 70-30, más o menos. ujú. Y luego tengo como un vacío legal, porque, o sea, me ve como gente, me ven sobre todo chicas de entre 14, 18 años, y luego hay como un salto temporal, y ya pasamos rollo de 50 para arriba. fua, ya ves. Entonces, como Sientas bastante Toda heterogéneo. la generación. ahí, Totalmente, un montón de gente. abarcamos todo. O sea, que el consumo de la poesía, más mujeres y sobre todo gente adulta, ¿no? También hay mucha gente adulta. Porque Claro. los hombres que te consumen, ¿en qué franja de edad se mueven más o menos? O es ahí Realmente ya- tampoco lo tengo súper ubicado, ¿eh? O sea, Sí, este dato que os miras- doy lo sé más Sí. porque como que a mí mismo me choca decir, hostia, Sí, el mujeres de vacío 80 este que está años. pasando aquí, claro, claro. Pero no sé si es tanto, o sea, no creo que sea el consumo de poesía Ujú. como el consumo de mi perfil. O sea, porque también yo soy consciente que al final Claro. doy una imagen como medio adolescente, Sí. o sea, que entiendo que puedo gustar más o a las chavalas de 15 o a las madres de las chavalas de 15, ¿sabes? Porque se lo enseña a la chavala de 15. Entonces, Sí. yo creo que es como más en mi caso particular, porque Pues sí. luego el mundo de la poesía creo que es como más abierto. Bueno, Pues sí. David, yo voy ahora ya un poquito a cambiar de tema, un poquito más a lo personal, ¿vale, Adelante. Antonio? Y te iba a comentar sobre tu formación, un poco así, ya que nos has contado que eres actor, cómo se Vale. forma una persona que es actor y qué pasa quiera del- llegar ahí. exacto, del mundo de, pues eso, y luego pasas a la poesía. Vale. ¿Cómo te formas? ¿Dónde estudias? La RESAT, que sabemos que has dado un Ujú. pasito por ahí, un pasito largo. ¿Cómo va todo esto? Y después, bueno, tu formación ya como todo, como poeta, Como con todo. lo que te consideres. Autodidactamente. Eso es, autodidacta también, autodidacta. Lo primero que diría segurísimo, si alguien quiere estudiar interpretación, es que se lo piense. Si aún así decide que quiere interpretar,
que se lo vuelva a pensar. Y así hasta que decida no dedicarse a la interpretación realmente. Esto lo escuché yo más de una vez ya, ¿eh? Es que es un mundo bastante loco, tío, porque el índice de paro laboral es Enorme. terrible. O sea, ahora mismo no sé cómo estará, pero recuerdo hace a lo mejor 4 o 5 años, los números en el BOE eran como del 90 y pico % de la profesión no se puede dedicar a esto. Joder. Entonces, a ver, hay como muchos caminos, yo ahora os cuento un poquito, pero realmente creo que lo primero, antes de empezar a estudiar, es decir, o sea, si es una cosa que tú quieres hacer porque te gusta, yo le recomiendo el teatro a todo el mundo. El arte en general a todo el mundo. Ahora, de ahí a hacer de esto tu profesión, Dedicarte a ello es hostia, otra historia. hermano, piénsatelo un par de veces, hazte con un colchoncito, o sea... No es lo que parece. Claro, claro. Y luego, bueno, si el teatro da poco dinero, la poesía te quita el poco dinero que te da el teatro, ¿sabes? Entonces, bueno, yo estudié primero o sea, yo soy de Fuenlabrada, cuando tienes que elegir si quieres hacer en el instituto humanidades, ciencias o artes, en Loranca, que era de donde era yo, no había opción de artes, entonces yo me fui a Móstoles. Yo estudié en el Rayuela, que Yo también. hay por ahí como colegas del Rayuela que han venido a verlo, ¿cómo estaban, chavales? Yo estuve una semana en el Rayuela, tío. Luego me dio Hostia, es paranoia. verdad, me acuerdo de esto. Me dio ¿Esto paranoia y cuándo me fue? piré, tío. Esto fue, pues no me acuerdo. Hace ¿Cuándo? Pero esto hace como 3 años, una cosa así. No, ¿no? no, más. 4. 5 ya. yo 5 creo. años, tío. 5 o 6. Hostia, qué horror, 5 años ya, Sí, tío. joder, Qué horror. Estamos ¿Cómo mayores. pasa el tiempo, tío? ¿Y cuánto duraste tú? Una puta semana, tío. Hostia, guapísimo. Me dio mi guapísimo. paranoia, tío, mi ansiedad y mis cosas y me piré de ahí. Además, tío, que luego cuando veía las asignaturas y esas cosas, yo dije, yo no sé si realmente valgo para esto, ¿eh? ¿En qué Había sentido? algo de Por favor, análisis musical, desarrolla. había una profesora, tío, de análisis musical o algo así, que decía, chicos, tenéis que tocar el piano porque no sé qué, no sé cuántos, y las notas y tal, y yo dije, estoy perdidísimo, Me tío, y acuerdo de aquí ella, no me me veo acuerdo de nada. Y me piré, me fui. Volví al que era mi instituto de antes y muy cómodamente y ahora me dedico a hacer un podcast, tío. ¡Ole! Ya, vamos ¡Adelante! ahí. Eso, joder. La han causado al Pero final. sí, tío, sí, el Rayuela. En verdad, muy guay. Un Estaba de instituto puta de madre, artes escénicas. Claro, de hecho yo... Yo no sé si sigue funcionando. Ahora no lo sé, porque como encima hubo como un cambio en el plan de estudios o no sé qué. Robert nos mezclaron- dice que sí. Sí, funciona a ¿Y día de tú hoy. sabes si sigue estando las artes escénicas en ese...? Ahí ya le le he llega pillado. el Hemos tanto, pillado, ya. hemos pillado. Claro. No sé qué decía. Que claro, que en su día era artes escénicas, porque yo estuve Claro. pensando si hacer artes plásticas Ujú. o escénicas. Y lo que hicieron un poco después, de hecho, cuando yo terminé de estudiar, como que fusionaron los dos. Que yo entiendo que para la mayoría de gente esto era una putada, pero yo era como lo que quería, ¿sabes? Y era como, tío, si me Lo hubiesen podías dado haber la hecho opción, antes. me hubiese flipado, claro. Pero después de eso, como yo ya salí de ahí, tampoco sé luego qué hacían o qué no. O sea, no sé cómo siguió funcionando, ¿sabes? Sí, sí. Pero yo realmente ese fue como mi primer encuentro con el teatro, tío. Me flipó. De hecho, yo recuerdo el primer casting que yo hice en mi vida, fue ahí, para la compañía del instituto, que era decir 3 frases. A mí el primer año que yo hice... Era como se llamaba Arcadia y era la compañía del instituto. Sí. A mí no me cogieron, pero no solo no me cogieron, es que no sé cuánta gente se presentaría. Que, a lo mejor 20, 30 personas. Estoy convencido de que hice el peor casting, no ya de las 30 personas, sino de todas las promociones de 30 personas que habían pasado por ese instituto, tío. ¿Qué O sea, dices? me recuerdo como con el papel temblando, lo pasaba fatal, tío. Y evidentemente fue como el culo, no me cogieron, pero como que ahí empecé a aprender, fue donde conocí la gente que luego se fue dedicando a esto, tal. Con muchos de ellos, después empecé a estudiar en la RESAD, que es donde... RESAD es la Real Escuela Superior de Arte Dramático, que está en Madrid, al lado del Retiro. Ujú. Ujú. Y como os digo, muchos de los que estudiábamos en el Rayuela fuimos para allá, que de hecho fue un año como bastante Que la guay, RESAD, tío. Anto, es más o menos como una carrera, ¿no? Digamos, la carrera de los Sí, o sí, bueno, la dilo, gente, sí, la sí, gente sí. lo Dilo, denomina- dilo, Venga, dilo. Lo denominan así, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo denominan? Como, no sé, la carrera de los... Te lo di la palabra, de di la los, palabra. de los artistas, ¿no? De los Joder. artistas, de los De artistas. los artistas. Es la carrera de los Esa es la artistas. palabra. Sí, tío, sí. Es, pues eso, es como una universidad, pero pues tienes clases de, yo qué sé, tienes clases de verso, tienes clases de esgrima, de acrobacia, de interpretación. Luego tienes varias ramas también, o sea, cualquier persona que quiera estudiar teatro, en general se lo recomiendo a cualquier persona que quiera estudiar interpretación. No necesariamente teatro. Es verdad que está enfocada mucho más a teatro que a cine. Pero lo guay, tío, si me oyen mis profesores de la carrera, me aniquilan, pero lo mejor que tiene la carrera es la cafetería, realmente. Bueno. Porque o sea, hay como una ESAD, digamos, por provincia, que son como las escuelas públicas. Sí. Porque una cosa que tiene la interpretación es que es carísima. Entonces, si quieres estudiar en la pública,
por lo general tienes como una especie de un proceso de casting, Mm. pero luego una vez entras, convives, por lo menos aquí en Madrid, en la Resad, con gente que está haciendo interpretación textual, que sería lo que conocemos por interpretación como más comúnmente, ¿no? Interpretación musical, que está enfocada a musicales, interpretación gestual, que es más pues, para mimo, teatro físico, es como escuela de movimiento. Y luego, además de la interpretación, tienes dramaturgia, escenografía y dirección. Entonces está de puta madre, tío, porque a lo mejor estás de cervezas un miércoles y empiezas a contar cualquier gilipollez de un proyecto, de un tal, y de repente tienes un dramaturgo, un escenógrafo, un director, un elenco de tal. Entonces está muy bien como contexto artístico casi, ¿sabes? Te pone un poco en contexto con tu profesión y con tu generación artística, creo. Entonces se la recomiendo a todo el mundo. Yo es verdad que mi experiencia tampoco fue la mejor dentro de la escuela. La carrera son 4 años, yo el segundo año empecé a trabajar y a partir de ahí dejé de ir. O sea, o iba muy poco, pero... O sea, que tampoco viví como la experiencia full Resad, como suele vivir la gente. Y yo tuve como muchos problemas con los profesores. Por este tema que os digo de pues, muchas faltas, porque algunos lo entendían, pero otros no, el hecho de que estuviese trabajando. ¿De qué trabajabas en ese entonces? Estaba trabajando en teatro, claro. De hecho, yo recuerdo, yo suspendí verso uno de los años. Nosotros teníamos una hora y media, creo recordar, a lo mejor 3 horas, ponle, de verso a la semana. Y yo estaba en una compañía que trabajaba en verso y yo ensayaba 5 horas diarias de lunes a sábado. Y suspendí verso. Hostia. Entonces había un punto de decir, tío, o sea, algo no cuadra. Lo entiendo porque no o sea, al final estáis respondiendo a un programa educativo que ni siquiera es vuestro, es de la Comunidad de Madrid. O sea, entiendo que hay como una guía docente y unas cosas que cumplir, pero a nivel de enseñanza no tiene ningún sentido. Hostia, voy a empezar a tirar mierda de la Resat, por favor, cambiemos de tema. Siguiente pregunta. Una cosa que te voy a comentar de la Resat, tío, que me pareció muy curiosa y no sé si realmente estoy en lo cierto. ¿Es verdad que tienes que hacer como una prueba, una especie de casting o algo así para entrar? ¿Que tienes que hacer una canción? Sí. Las pasé putísimas yo con la ¿Qué canción. es lo que hay que hacer, tío? Que me parece muy curioso. Claro, depende de cada recorrido, o sea, lo que os decía, ¿no? Dramaturgia, dirección, tal, cada uno tiene que hacer como unas pruebas distintas. Ajá. Las de interpretación, porque ha pasado un tiempo ya, si me acuerdo, eran bueno, primero es un monólogo dramático, un monólogo teatral, vaya. Un monólogo teatral cómico, una lectura de un poema, te daban un texto a primera vista también y tenías que leerlo, o sea, ver cómo te enfrentas a un trabajo sin haberlo preparado previamente. Había que hacer una dramatización de un cuento, creo recordar. Ellos te daban un texto narrativo de lo que fuese y tú tenías que convertirlo en teatral, de alguna manera. Tenías que escenificarlo, ponerlo en pie. Que eso era divertido, estaba guay. Y luego estaba la canción. Entonces, claro, ahí también cada uno tiene como sus pros, sus contras. Yo entré el segundo año, el primer año que yo me presenté. Primero yo no me podía haber presentado porque yo no había terminado la carrera. A mí me habían quedado... Desde que yo entré como en segundo de la ESO, yo he suspendido prácticamente, o sin el prácticamente, todas las asignaturas, todos los años, para septiembre. Luego en septiembre pues lo sacaba, estudiaba un par de meses, tal, claro. Pero entonces cuando llegó la convocatoria yo era de ese team también, ¿eh? El team de recuperar después un poquito. ¿Tú o los dos? No. Yo el tercer trimestre todo limpio. Yo. Hijo de puta, tío. Odiaba a la gente como tú. Odio a la gente como tú, realmente. Yo suspendí el primero, suspendí el segundo. El tercero decía, escucha, verano, no se toca verano. No voy a estudiar en verano. Y lo sacaba. Qué envidia, tío. O sea, yo cuando se acercaba el tercer trimestre siempre pensaba como tú. Claro, tío. Y nunca sucedió. O sea, luego al final acababa todo el puto A mí me pasó verano. un año, que me quedaron 6 y ya está. Luego yo siempre he ido mucho al día. A mí me quedan 6 y repito, 100%. Toda la vida matemáticas yo, tío. Yo no sé hacerlo, tío. Toda la vida. Fíjate, a mí me gustaba, tío. Joder, tío. No entiendo a esa gente. Perfecto. Pues las mates molan un montón. No te entiendo, molan tío. un montón. Joder, que molan Son el un- mundo, molan las tío. Son mates. el mundo las matemáticas. Ya, tío. Pero Las yo matemáticas creo que son no el están muy mundo, enfocadas a... Tenéis un pedazo de titular para Sí, el las podcast de hoy. matemáticas son un Es que es mundo. verdad, es que es el mundo. El mundo está guiado por números. Sí, todos es verdad, son es verdad, números. es verdad. Todo el mundo está guiado por números. Es verdad que pero... son difíciles y que desde que me dieron una calculadora no sé hacer ni 2 más 2, es verdad, pero me gustan. pero son Ahora mismo bonitas. sabrías, tío. A Hacer ver, dos creo más que dos. 2 más 2... No. 2 más 2 no, pero rollo, si te pongo una división de aquí a que termine el podcast, Venga, a lo ¿crees mejor que sabrías a ver, cómo? pero depende de qué división. Dime una. Y yo a lo largo del podcast lo voy pensando. Venga, Vale. así a mente, que no Pero vale tampoco papelito quiero ni entrar en nada. depresión aquí Vale. pensándolo, 342 300, hostias. entre 6. Venga, va, yo lo voy a hacer. Que vaya Pero sucediendo. me la voy a apuntar porque se me va a olvidar. No vale, no vale. ¿Cómo vale. que no? Vale, pero vale. No lo hago a Pero no papel, vale para que hacerlo a se me papel. olvide. Eso es. Eso es.
Bueno. Boli, chicos. Bueno, después de esta subtrama de repente. Bueno, vosotros continuad con el podcast, Da ¿vale? igual, Tranquilamente. si no que te lo diga Robert. 3-4-2 No. entre 6. No, No la sí, voy a eso hacer, es. no la Eso es. Eso No es. la vas a hacer. Es que se le va a olvidar. Entre eso. Pero si di el número que sea, quiero decir, no la vamos a hacer ninguno. Dinos Que sí, que sí, 30 y te diremos sí, tío. Bueno, Bueno, está eso. Qué buena. Buena, No bro. lo vamos a saber, no lo vamos a me inventar. he picado, la voy a hacer. Bueno, David, algo más que queríamos Cabrón, comentarle. no puedo pensar y hacer una división a la vez. Nada, De las cositas que queríamos comentarle antes. que me pues habías mira, ha comentado. salido el tema de la educación, de que siguen un programa Ujú. establecido de la Comunidad de Madrid y tal. No es mucho de la poesía y tal, pero el sistema educativo al final vemos que está obsoleto en ambos lados. No da igual que te vayas a ciencias letras que al mundo sí, artístico, realmente creo que sí. está todo obsoleto. O sea, a ver, tampoco estoy yo No, puesto, bueno, no todo, pero- Claro, realmente no tengo ni puta idea. Desde mi experiencia, primero sí creo que también esto es un debate que está ahora como bastante de actualidad con el tema de las inteligencias artificiales y todo Buah, esto. Qué mundo más bonito. Realmente creo que ahora cambia el paradigma de la hostia. O sea, y que ni siquiera hoy, creo, somos conscientes del todo de cuánto Es una cambia locura. esto. Es una puta locura. Claro, entonces, aunque no estuviese obsoleto hace 2 años, creo que a día de hoy, automáticamente, solo por la entrada de las inteligencias artificiales, pasa a estar obsoleto automáticamente. Entonces tiene que evolucionar hacia algún sitio, seguramente, que ni de coña sé cuál es. Pero sí creo que con lo artístico, que es de lo que yo tengo un poco de experiencia y de lo que yo puedo hablar, hay ciertas equivalencias que no puedes hacer como con una carrera más ordinaria, porque no tiene tanto que ver con... O sea, por ejemplo, para un actor, creo una de las... Al final es un trabajo que se centra únicamente en comunicar. Para yo poder comunicar algo, tengo que tener algo. Entonces hay como todo un trabajo previo sensorial de conexión con ciertas cosas del entorno y con ciertas cosas mías, Ujú. que sí o sí tienes que desarrollar. Entonces eso requiere unos tiempos y unas dinámicas muy distintas a las que requiere, por ejemplo, pues no lo sé, desarrollar una serie de problemas matemáticos, ¿no? Sí, por O ejemplo. sea, porque es un camino opuesto. Sí, no tiene nada que ver. Claro, entonces creo que eso, que requiere como un espacio diferente y que solo por eso se le debería dar como una atención distinta. Y de alguna manera se intenta. Pero bueno, se pero consigue es que o es no se complicado. consigue, Es que es claro. complicado, ¿no? En mi experiencia, por lo menos, no. Y luego siempre te encuentras con 2 o 3 maestros Bueno, siempre. que evidentemente justifican el resto de la carrera. Pero luego, por ejemplo, una de las cosas que sucede en la RESAD, al ser una escuela pública de la Comunidad de Madrid, funciona por una serie de funcionariados y muchos de los profesores no están en activo desde hace a lo mejor 30 años, que es lo que se llevan dedicando a la docencia en exclusiva, tal. Pero claro, tienen su plaza y de ahí no los puedes sacar. Claro, ese es el problema, yo creo. Claro, y luego muchos de ellos son la hostia, y llevan mucho tiempo y saben y tal, Sí, pero... pero si llevas 30 años sin trabajar, las cosas al final van cambiando. Y yo creo que le pierdes un poco el pulso. Porque a mí sí me ha llegado a pasar de a lo mejor estar un año casi sin trabajar, que realmente para una profesión de actor es súper poco. Porque como os digo, es que a lo mejor pueden pasar 5 años Y y que no me salga nada. Claro. Y luego en un mes tener 4 curros, ¿sabes? Pero uno se desentrena, tío, y se nota mucho. Por eso que os decía también como de afinar los sentidos, ¿no? Creo que un actor sí o sí tiene que estar entrenado, esté currando o no. Entonces, cuando uno termina la carrera, por lo general, te sigues buscando cursos o te Claro. buscas una compañía o colegas con Una los que tú formación entrenas, con los que te tú... claro. haga- Entonces, realmente es como una carrera tan a largo plazo que pretender condensarla en una carrera de 4 años, pues bueno, Claro, es está complicado. bien, es necesario, pero no deja de Es ser como una todo, al final iniciación. Es una introducción, luego te tienes que buscar toda la vida. Eso es. Ningún eso curso es. vas a salir de, ala, ya está, ya no tienes que aprender nada más. Siempre te tienes que No, es formar luego imposible, después. Has abierto un melón que me encanta. El tema de la inteligencia artificial. Vámonos. Es de mis favoritos últimamente, ¿eh? Sí, ¿no? Es que Estoy a tope. está a la orden del día. Bueno, ahora mismo todo el mundo conoce ChatGPT. Ujú. Nosotros ahora mismo le podemos decir, escribirnos un poema y nos va a escribir un poema. ¿Tú qué tan importante crees que es el sentimiento que le pueda dar a una persona con la inteligencia artificial que te dice, hazme un poema, tienes el poema en 2 minutos? Me la acabas de poner bastante dura, te digo. O sea, este tema lo he hablado bastante este mes atrás porque, bueno, hablábamos antes del especial de fin de año, que me decías que lo Ujú. habíais visto. Uno de los números de ese especial, al final es un sitio donde yo invito a poetas, músicos, actores, tal, a compartir un poema, una canción o lo que sea. Y uno de ellos, que es un colega mío, José, el tío trajo un texto que había escrito con el ChatGPT. Claro, el juego que él hace en este texto
él empieza a hablar con la inteligencia artificial preguntándole, ¿crees que una máquina puede sustituir, un poco esta pregunta, ¿no? Sí. ¿Puede sustituir la experiencia personal, individual, de cara a un poema? Entonces el vídeo entero, que os recomiendo verlo porque es que justo trata de esto, el vídeo entero es la inteligencia artificial justificándole por qué ella cree que una inteligencia artificial jamás podría sustituir a una persona. Se defiende a ella misma, la inteligencia artificial. O sea, nos defiende a nosotros, digamos, ¿no? Ah, vale. Claro. Ella dice que realmente es una experiencia humana y que, por tanto, ninguna inteligencia artificial... Es que ¿hasta qué punto, tío? Pero Claro, todo eso está programado. Pero ¿cuál es la movida? anteriormente. ¿Cuál es el giro que tiene esto? Que esto lo buscó José, que es un puto genio. La propia máquina va poniendo ejemplos, porque José le iba pidiendo que pusiese ejemplos, ¿no? Entonces le decía, ponme un ejemplo de un poema. O sea, o por ejemplo, para decir, ¿por qué yo, una máquina, jamás podría acabar diciendo no sé qué? Como sí que dijo, por ejemplo, yo qué sé, de José Pérez en su poema no sé qué. Entonces, como que citaba un pequeño extracto de un poeta y un poema. Hacía esto con 3 ejemplos, de 3 poetas distintos. Entonces, después de hacer eso, llegaba a la conclusión de, por esto mismo, yo, una inteligencia artificial, nunca podré llegar a escribir un poema como lo hizo José, como lo hizo no sé quién, no sé quién. Y el vídeo cierra, o el texto cierra diciendo, y por cierto, claramente, los 3 poemas y los 3 poetas son inventados y me los he inventado yo, ChatGPT, una inteligencia artificial de no sé qué. Entonces, como no solo te estoy haciendo los poemas, sino que te estoy justificando por qué yo jamás podría hacer un poema como el que sí que hacen los humanos, que realmente me he inventado yo Que mismo. realmente estoy haciendo yo. Claro, Te entonces explota es la como, cabeza. tío, es que es un triple tirabuzón que Ya dices, ves. es que claramente esta herramienta no yo quiero pensar que no tiene tampoco un límite por lo menos conocido hoy. Se lo encontraremos pronto, Sí, pero encontraremos creo que el todavía límite. como que el margen de acción es tan grande que cuesta imaginarse una realidad Es muy tangible. reciente al final. Tanto a un nivel ético, que habrá que encontrar como una forma de regular todo esto, Sí. como a un nivel de potencial en sí. Sí, es que es lo que dicen. Al final, las inteligencias artificiales, los robots en sí, nos van a quitar el trabajo, nos van a quitar la vida en Es que es sí. lo que decía. Nos lo van a facilitar, sí, nos la facilitan, pero también te ponen muchas complejidades. Ujú. Y más, pues eso, artistas o cosas así. Es que qué diferencia hay. Es que ahora a lo mejor salgo yo y digo, este es mi poema de tal no sé qué, no sé cuántos, y realmente lo he creado yo. O un guión de un podcast, ¿sabes? Ujú. O sea, realmente todo. Es que puedes hacer todo ahora mismo con la inteligencia artificial. Puedes crear cualquier cosa y hay apenas poca diferencia, porque es que vosotros en este caso no lo notabais, ¿no? O sea, se estaba haciendo creer algo que no era así Claro, a ver, y realmente se luego te da nota. la vuelta. para mí el tema, o sea, si es un campo en el que tú tienes experiencia, se nota. O sea, quiero decir, a mí pues yo qué sé, si te escribe un artículo sobre cualquier cosa, te va a vender la moto. A Claro. mí me va a vender la moto porque yo no conozco lo suficiente como para... Y esto, fíjate, es un tema, mira, me parece interesante porque hila como con la poesía en general, creo, con el arte en general, que es el lugar común. O sea, yo creo que una de las labores del artista, no ya del poeta, sino del artista en general, por lo que un artista tiene como que conocer lo que se ha hecho antes y lo que se está haciendo, es porque muchas veces pensamos que algo que traemos que es muy novedoso, muy tal, realmente se lleva haciendo. Hace no tanto yo escribí hará un año más o menos, escribí un poema que poco después me enseñaron que tenía un poema muy parecido, muchísimo mejor, Safo de Lesbos. Hace no sé cuánto tiempo, hará 2000, 3000 años. Entonces, como, claro, tío, crees que has traído una movida nueva y realmente esto ya estaba. Hace Y lo muchísimo único que yo he tiempo. hecho es rescatar el lugar común, o sea, la anécdota de la que trataba ese poema, sin su profundidad, sin su complejidad, sin su nivel de precisión. Entonces yo creo que al final, como todos estos... No lo sé, estoy hablando al pedo, completamente. Como estos programas beben de la red y de fuentes abiertas y tal, creo lo que hacen es rescatar un poco lugares comunes. Sí, porque también están sí, sí, programados. sí, al fin y Claro, al cabo están puntos programados. comunes a todos los tal, te sacan como un denominador conjunto, común y te lo, claro. y te lo presentan. Cuando tú has leído poesía, o le pasa lo mismo a un artista plástico, cuando de repente ve algo que te hace el Midjourney, dices, vale, o sea, no está mal, pero si entiendes de luz o entiendes de composición, están mal compuestas esas Claro. imágenes, tienen como una pátina, se nota artificial. Imagino, claro, que también depende un poco de la formación o de lo que cada uno sepa sobre ese tema. Porque yo a Claro, lo mejor ese lo es el leo y yo tema. digo, hostia, pues Ese es el perfecto, eso tema. lo ha escrito Antonio y tal, y realmente lo ha escrito una inteligencia ser. artificial, pero tú que comprendes o que sabes más del tema, que estás puesto en ello, lo pillas, lo llegas a Claro, pillar. sobre todo creo que es eso, que si has leído muchas cosas muy parecidas, pues realmente cuando lees esa de la inteligencia artificial, no digo que no te pueda sorprender, o sea, te sorprende el nivel, porque realmente es loco
hasta dónde llega. Pero la calidad en sí, si olvidásemos que eso lo ha escrito un humano o una máquina o un lo que sea, si yo leyese ese poema, a lo mejor me equivoco, a lo mejor encuentro alguno que sí que me sorprende. Pero en principio no es una cosa que yo diga, hostia, me vuelve loco. Por lo menos los que he leído, que han sido unos pocos, está bien como ejercicio, está bien como avance tecnológico, pero artísticamente, de momento, yo no he encontrado que me llenen más de lo que sí que me llena, por ejemplo, una persona. Es un poco loco, porque lo que comentó Javi antes de que los robots nos quitaban el trabajo y no sé qué, siempre se decía, los trabajos más de fuerza, al final de trabajo de esfuerzo o tal, eran los primeros que iban a quitar. El tema de los artistas y tal iba a ser muy difícil. Y al final ha sido todo lo contrario. Totalmente. Imágenes automáticas, textos automáticos. Y de hecho, voy a coger el móvil que lo tengo ahí al lado y vamos a escribimos un poema y lo analizamos, si te parece, a ver qué tal te parece de locos. de tal. ¿No lo puede pasar ahí en el Lo móvil? cojo. Vale, Se sale mola. sale del plano y ahora no lo analizamos, sí. Guay, me parece muy O sea, yo guay. venía como a contaros mi movida de los versos, no Sí, sé yo qué, una cosa igual, como súper también estaba antigua. aquí, pero nos estamos pirando. No, Claro, pero- claro, yo pensaba que os iba a hablar de botijos aquí de repente y estamos con inteligencia artificial, ¿sabes lo que te digo? Nos hemos ido al futuro, luego volveremos Totalmente. al pasado. Inteligencia artificial, no, la verdad que sí. Es un balazo para los artistas esto, realmente, porque Sí. parece que no, pero funciona realmente bien. Y luego, por otra parte, tío, esto se lo escuché a quién fue hace muchísimo tiempo con el autotune. No sé si era el Tote King, puede ser. Sí, dice, ¿cómo voy a odiar el autotune si ha democratizado el canto? ¿No? De alguna manera. Decía la raíz también, ¿cómo era? Diciendo también tenemos corazón los desafinados. Esta idea de que parece que históricamente, que luego no es así, pero creo que hay como una idea arquetípica de que el artista es esa persona señalada por la varita de Dios, que se ve con la potestad o con las herramientas de poder comunicar o interpretar algo. Y realmente no. Primero, no es así, nunca ha sido así, considero yo. Pero es que además cada vez hay más herramientas que le acercan al público nuevo la posibilidad o la experiencia de poder hacer todo esto, tío. Y yo, por ejemplo, pienso con... A mí me gusta también mucho editar vídeos, dirigir, ¿no? O sea, como todo lo que hay detrás de las cámaras. Probablemente, si hace 100 años tú le cuentas a una persona, a alguien que se dedique al cine, que yo o cualquier chavalito, hoy en día es súper claro, tío, chavales de 11 años que tienen acceso a DaVinci Resolve o a cualquier programa de edición, dices, tío, esta persona, de alguna manera, está haciendo cine en su casa, Sí, sí, en sí. su salón, con 10 años. Sí, sí. Entonces me parece muy, muy loco que cada vez tengamos como Más antes acceso a todo este tipo de herramientas. Seguramente va a hacer que el artista del futuro, el que ya sea nativo de un mundo con inteligencias artificiales, acabe desarrollando movidas que a día de hoy no nos podemos imaginar. Claro. Ahí era- Entonces, para mí es realmente positivo, pero hay que hacerse cargo. Hay como un debate moral, económico, político, que no entro porque no estoy lo suficientemente enterado todavía, pero creo que a nivel meramente artístico es una revolución y es brutal. O sea, en potencia es un cambio de paradigma brutal. Brutal. Sí, pero al Bueno, sí. final te puede ayudar mucho en, por ejemplo, los artistas. Joder, necesito a alguien que me edite vídeo. Pues si hay una inteligencia artificial que te lo edite, ya no tienes tú ni que aprender ni Claro. pagar a Sí, alguien. son O sea, facilidades, te al da fin y al cabo. exactamente facilidades. Sí. Parece que le ha costado al chat porque he dicho, oye, créame un poema. ¿Qué Y le has ha pedido colapsado. exactamente? ¿Qué le Nada, has pedido? créame un poema. Porque hablando de eso, que ya me surge a mí la duda. Y ha colapsado. Ha colapsado, En plan, tarda un no- poquito. No ha cargado, en plan, ha salido una exclamación roja, en plan, Se ha negado. me ha no. explotado, no sé hacer un poema. ¿Cuánto tardas tú, más o menos, Antonio, en crear un poema? Claro, hombre, aquí también cada uno es como muy... Imagino que también dependerá del momento en el que te encuentres, la situación, si... Claro, totalmente. Pero y luego como que cada artista también tiene su proceso y su manera de gestionarse. En la carrera se decía mucho una cosa que es como que en el arte vale todo menos cualquier cosa. Entonces realmente, para esto también, no hay como una manera, o yo mismo no tengo una manera de escribir, porque he llegado a escribir, yo qué sé, borracho a las 3 de la mañana, sin tener siquiera batería en el móvil, diciéndome en alto un verso para aprendérmelo, Ujú. ¿sabes? Como para, tío, acuérdate que esto es bueno, esto vale la pena, mañana por la mañana te acuerdas, lo escribes, y tú mismo repetir, porque de repente te viene ahí, como de repente estar 2 meses con una estrofa clásica donde sí o sí métricamente tiene que entrar, tal. Claro. O sea que realmente ahí tiene un poco ese punto como de que te pillen las musas, ¿sabes? Y al ser tan abstracto, la poesía así como tal, yo me imagino que habrá poemas más complejos que otros. A lo mejor por la rima o a lo mejor
por la forma en lo que esté. Pero ¿cómo catalogas eso? ¿Cómo puedes saber tú que este poema ha sido más sencillo que este otro? Sobre todo de otro artista. O sea, pues es que este es más sencillo que este otro porque a lo mejor le ha llevado menos tiempo, que bueno, eso puedes saberlo o no, pero no lo sé. Claro. ¿Cómo lo puedes diferenciar? O una persona sobre todo que no lo sabe, yo no tengo ni idea Claro. de lo que le ha podido llevar, de qué manera lo ha hecho, si realmente está súper bien compuesto, me puede gustar más o menos, según mi gusto. A lo mejor leo algo tuyo y leo algo de otro y claro, ¿dónde está esa diferencia? Ya. Claro, paradójicamente es que hablas de sencillo, ¿no? Y lo más complicado, creo, es encontrar la simpleza. O sea, es mucho más difícil, siento yo, encontrar algo que te ataca directamente y que decía, creo que era Paul Valéry, decía que un poema solo es escribir las mejores palabras en el mejor orden. Entonces, claro, dicho así, totalmente de acuerdo, pero tienes que saber cuáles son las mejores palabras en el mejor orden sí, claro. y solo las mejores palabras. Un poco esta cosa de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, Ajá. ¿no? Si un poema, por querer hacerlo barroco y que tenga como más detalles y ornamentos y tal, de repente distrae de la sensación principal o del objetivo principal del autor, aunque tenga más cosas, sea estructuralmente a lo mejor más complejo, para mí es peor porque es menos efectivo. Entonces esa sencillez o esa simpleza no necesariamente tiene que ver con el proceso de construcción. Claro. Por ejemplo, a mí un poema que yo creo que a la gente tampoco le gusta tanto, porque hablo mucho de este poema y la reacción de la gente nunca es como que se vuelva loca, pero a mí realmente me destrozó en su día. Uno de mis poetas favoritos se llama Ángel González. Uh-huh. Mi autor favorito es Jorge Luis Borges, que es un autor probablemente más complicado que otros autores que leo también y que yo siento que cuando lo leo yo en mi casa funciona, conecto con él. Pero cuando lo leo ante un público, creo que es un autor más para ser leído que para ser escuchado. Porque es barroco como complicado, como que da muchas vueltas o Sí. es muy intelectual de alguna manera, ¿no? Y este otro autor que os decía, Ángel González, tiene un poema ya en la última etapa de su vida. Escribe un poemario que se llama Él sabe que se va a morir. Le detectan, no recuerdo qué era, no sé si una metástasis o un algo. Él sabe que se va a morir, entonces escribe un último poemario que se llama Nada grave. Y él sabe que es lo último que le falta. Y de repente él, en toda su producción literaria, hay algo siempre como muy irónico, muy de juego de alguna manera, pero para mí donde se desarrolla perfectamente es en el último libro. Y uno de los poemas dice: lo que queda, tampoco ya, sería suficiente si durase. Y es súper breve y es súper sencillo en principio y es una idea como muy de perogrullo, ¿sabes? Sí, pero el trasfondo Pero conseguir llegar a eso, sí, la con historia esa y el sencillez trasfondo es- a la que para mí no le sobra una sola palabra, cuenta todo lo que tiene que contar y precisamente en esa simpleza está su brillantez, creo. Ujú. Para mí es muchísimo más difícil alcanzar esos 4 versos cortitos que una tirada larguísima de Jorge Luis Borges, donde de repente entras en una idea sobre el horror cósmico y sobre la vida y la muerte y tal, ¿sabes? Entonces realmente creo que cada poema lleva su proceso distinto y cada autor también tiene su proceso. Y depende de qué quieras conseguir tú, ni siquiera ya en toda tu producción poética, sino en ese poema concreto. Pues que a lo mejor es un divertimento, es que lo hago porque me apetece, o a lo Sí, sí, mejor que no tiene por qué tener la responde a una finalidad cosa totalmente. distinta, claro. Sí, sí. Entonces te diría eso, como que no hay una manera, creo, no hay un... te viene. Sí, ni una manera, ni una Claro. dificultad como tal. Cada uno depende del proceso. Quizá. Claro, y luego también pasa como con todo arte que ves tu movida 3 meses después o una semana después y dices, vaya puta mierda. Ya. O sea, wow, realmente me tiré 5 meses para terminar esto y escribí esta puta mierda, ¿sabes? O sea, que no necesariamente dedicarle más tiempo o que tu obra sea más objeto de estudio o menos Significa... va a hacer que claro. sea mejor o peor o que funcione mejor con el público. Claro. Esto A ver, de David. hubo un error al generar una respuesta, así que si alguno de los presentes consigue ¡Vamos! que... ¡Guapísimo! Oye, es positivo, ¿no? Es positivo que no consiga... Es bastante bueno, escribir chavales, un resistimos, poema. A lo resistimos. mejor han hecho una actualización y ya no... No, No, yo si, creo que si sí. conseguís alguno hace... A lo mejor con el que os escriba DALL-E. un poema, tío, y lo tratamos, que estaría guay a lo mejor A lo analizarlo mejor con un el poco. DALL-E. Con el DALL-E sí se puede, no lo sé. No No lo sé, con el tío. chat ChatGPT GPT a de lo momento mejor ha explotado. no va bien. El DALL-E es para imagen solo, ¿no? Sí, Ah, el solo es DALL-E- imagen. el Pensaba DALL-E que también es escribía. imagen. Ah, pues mira, estoy súper perdido. Yo es que todavía no estoy muy puesto en eso. A ver, es que Eh, es muy nuevo también. es muy nuevo, Y está lo de las explotando imágenes, todavía. Bueno, el DALL-E hace lo que le sale de los cojones. O sea, tú le dices, hazme... Yo eso lo puse ayer, de hecho, para un diseño.
hazme un pez, la espina, y que la espina sea la palabra pez. Bueno, era un poco difícil, ¿no? Pero puso de todo dentro del pez. Bueno, era un pez. Pero dentro ponía cualquier cosa menos pez. Entonces, Es que le cuesta todavía, tío. El mundo letras le cuesta todavía. Muchísimo, no las pilla, tío. De hecho, yo he utilizado... Yo suelo hacer cartelería teatral y hace menos de un mes terminé un cartel para una obra de teatro de Calderón de la Barca y quería como explorar con DaVinci, con Midjourney, que es otro programa que hace lo mismo, quería explorar la cartelería. Y lo intenté por ver cómo quedaba y tal, y era un puto jaleo. Era un jaleo porque, claro, con los nombres hace un chocho, tal. Entonces, al final, bueno, conseguí sacar como un poco un bruto, una base, que yo luego modifiqué con Photoshop, con tal, y a raíz de eso hice el cartel. Claro. O sea que todavía a día de hoy necesitas como conocimientos y otras no, es la herramientas hostia. para tú terminarlo, ¿sabes? Yo creo que ser óptimo al 100%, yo creo que Imposible, es nunca imposible. vas a sacar No, exactamente... yo creo que sí, ¿eh? Hay algunas que Sacar hacen exactamente cada la idea que tú quieres es que No, es a ver, muy yo creo que complicado, llegará. por lo menos No. algo muy parecido. Yo realmente creo que está por venir, pero que Sí. va a ver, llegar y igual- dentro de no tanto. Igual creo. no, porque cada uno tiene una cosa en la cabeza. bueno, cada pero uno en la cabeza que te tiene- interprete, tú dices, estoy pensando en un unicornio rosado, pues te puede dar y dices, bueno, me sirve. No es Bueno, exactamente, de hecho, pero... eso seguro que te lo pero genera, me- de no, sí, una eso- manera u eso otra, sí, algo eso sí. sencillo, Claro, seguro. el tema ahí de un artista plástico es que no... O sea, el contenido, no digo que sea lo de menos, ¿no? O sea, el hecho de que tú decidas dibujar un Pero es más unicornio o importante tal... para ti que para, por ejemplo, si es un videojuego, tú dices, joder, es que mi personaje quiero que sea así, así. Pero luego el que lo va a jugar, si el personaje no es tan igual, es como, bueno, Yo creo que no. ¿No? Realmente creo que hay una serie de sensaciones y de cosas que a lo mejor al ojo no experto, los que no nos dediquemos tan en profundidad a eso, se nos pasan desapercibidos, pero realmente cuando un artista hace, yo qué sé, un concepto para un videojuego, por ejemplo, ¿no? Cuando hoy en día le encargan a un ilustrador que te haga como las bases sobre las que empezamos a trabajar para diseñar los personajes, por ejemplo. tal cual. En el momento en que tú entregas eso, tú tienes una paleta, tú tienes un trazo, tú tienes una idea de composición que tú has elegido. O sea, hay como muchos factores externos, porque a lo mejor todos son un mismo unicornio. Y no solo tiene que ver con si lo hago en acuarela o en óleo, que esto tú se lo puedes pedir a una inteligencia artificial. Es que depende de dónde yo quiero poner esa mancha de acuarela, dónde quiero difuminarla, qué contraste entre colores quiero. O sea, hay como muchos factores que todavía una inteligencia artificial no te puede conseguir. Y yo creo que a lo mejor, pues lo que te digo, para alguien que no se dedique exclusivamente a eso, le pasa más inadvertido, pero cuando el diseñador lo ha elegido es por algo, y es que cada uno de esos elementos, un trazo u otro, un color u otro, un lo que sea u otro, al final termina definiendo una experiencia. Hay como una narrativa en cada uno de los elementos, que yo creo que son los que contribuyen a que sin que tú te des cuenta, te acabe o no gustando más The Last of Us que un juego, yo qué sé, que ha tenido como menos cuidado en según qué Sí. aspectos. Que a lo mejor no lo vemos, ¿sabes? Pero hay como un montón de mensajes subliminales que están contribuyendo a que tú tengas esa Sí, experiencia sí, 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 concreta sí. y no otra. La guinda del pastel, los detallitos. sí, Claro, marcan eso la, es, marcan la eso es. diferencia. Entonces yo creo que todavía falta muchísimo para eso. Falta muchísimo. Sí, hay tiempo. Vale. ¿Habéis conseguido algo alguno? ¿A que nada respuesta? ChatGPT. Ah, vale, que no habéis conseguido como ni Ni poner entrar el en la nombre del página. programa todavía. Ah, vale. De locos, Bah, de locos. si no lo A dejamos. ver, si no... Ya a Roberto me le está eh, costando. Debería ser muy sencillo realmente, pero bueno, no pasa nada. No, Bah, no. es igual. Pon ChatGPT y el que pone OpenIA te da probar. Probar en español, tronco, está todo en inglés. Sigue siendo mejor Tri lo no del sé botijo. qué Claramente, y- sigue funcionando mejor. y a tomar por culo. Que bueno, mientras si alguno lo consigue, pues cuéntanos tú alguno y lo intentamos analizar un poco o algo así que sea. Sí, eso te íbamos a decir. invita Bueno, a debate antes de o nada, a para hacer alguna una movida. pequeña introducción, Anto, ya que nos estamos yendo por las ramas y Sí, la tal, verdad. cuéntanos sobre tu poemario, porque es bastante importante. Antonio Es ha verdad, sacado yo he venido a su- hablar de mi libro A ver. y a mí todo esto de los ordenadores me suba la polla La completamente. Cuéntanos un poquito, Anto. Tienes un poemario. ¿Qué os cuento? Un poquito por encima. Y también si quieres contarnos algo también sobre el ayer, que es como se llama... Este es mi recital y de hecho van bastante ligados. Yo llevaba escribiendo, tampoco era poesía tal cual. Yo tengo como un cuaderno, de hecho mira, tengo aquí uno de ellos, ¿no? Tengo como mis cuadernitos, típico como diario. guapo, tío, ojos es. guapos, donde Joder, gracias, bro. O sea, Donde lo que voy haciendo es como... Pues como dibujos, te lo da escribo... curiosidad. Curiosidad. Y poco a poco, lo que al principio eran casi como entradas de diario, fue derivando, hace a lo mejor 7 años, 6, fue derivando de vez en cuando en poemas. Pero sin ninguna intención de publicarlo, me moría de la vergüenza. Y
Y fue durante la pandemia, yo creo. Ya había publicado alguna cosa, me parece. Me había atrevido como con algún soneto, con alguna estrofa así como más clásica. La había subido de vez en cuando a redes. Pero fue durante la pandemia que dije, tío, ahora más o menos tengo tiempo. Me iba a volver a mudar justo después y como que concebí, dije, tenía un poco de dinero y tenía como 3 o 4 meses medio libres, o que yo me podía tomar Era en esta etapa que os digo que yo tenía a lo mejor un bolo al mes, 2, entonces era como, bueno, me da lo justo para entre lo que tengo y lo que voy sacando, vivir sin tener que buscar otro trabajo. Y empecé a dedicarme a escribir solamente. Dije, vale, pues tengo 4 meses para terminar un libro y para ir viendo qué pasa. Lo hice así y luego el libro se fue reescribiendo bastante más. O sea, más avanzado en el tiempo fui cambiando un montón de cosas. Pero lo que es el grueso del libro se escribió en esos 4 meses. Entonces yo pensaba, claro, yo no tenía ni puta idea. Yo jamás había publicado nada ni escrito nada. Y yo pensaba que el proceso editorial era como mucho más rápido. Entonces yo me flipé. Realmente fui un día a ver a un colega que actuaba en el Café Frida, se llamaba entonces, en 1907. Cambió luego el nombre. Bueno, mi colega era Imar Armas, que un besito desde aquí. Y fui a verlo, era un show de stand-up, y en este bar hacían stand-up, principalmente. Y cuando fui a verlo, en el descanso, yo estaba borracho, y Imar había hecho una broma, que no recuerdo muy bien, pero como que por medidas COVID o no sé qué, como que todo el mundo, al salir en el descanso, tenía que irse a la acera de enfrente, si querían ir a fumar o lo que sea, que no podían estar ahí, tenía que haber una separación de no sé cuánto. Era broma, o sea, era una gilipollez. Lo había soltado como un chiste, y cuando salimos, yo vi que toda la gente se había ido realmente y estaban esperando para poder volver a entrar, pero en la acera de enfrente y como con 1,5 metros de separación, tal. Entonces yo salí borracho, vi de la puerta y le dije, tío, ¿por qué se han ido? ¿Qué pasa? Que no sé qué. Resulta que el tío con el que empecé a hablar, empezamos a reírnos, tal, era como el jefe de sala del sitio. Era uno de los dueños. Entonces empecé a hablar con él y me dijo, pues mira, tío, justo tenemos... Porque le pregunté que qué tal estaba yéndole al bar y tal, y me dijo, pues para, no sé, dentro de 2 meses, por ejemplo, dentro de un mes, empezamos a tener huecos, no sé qué día, tal hora, tal cual. Y yo le dije, hostia, pues yo tengo un show, tío. Yo tengo una movida de poesía, tal, si te encaja ahí, como 1 hora y media, tal, cual, sí, de puta madre. Era mentira. O sea, no tenía nada, pero yo estaba borracho. Y me vine arriba y dije, pues te lo vendo, te lo cuelo. Y realmente es porque ahí yo empecé a pensar, claro, en cuanto yo tenga el libro, me va a venir de puta madre tener como un espacio semanal donde yo pueda vender, donde yo pueda distribuir mi libro. Entonces realmente pensé, más que en un show, en un espacio de venta, en tener pues eso, como un pequeño escaparate. Pero claro, toda esta conversación, insisto, fue borracho, cuando a mí al día siguiente me llama este fulano. Oye, ¿qué tal, tío? Soy Edu, no sé qué, ¿te acuerdas que te comenté lo del Frida, lo del tal? Digo, ¿qué? ¿Cómo? Y me dice, sí, no, claro, que me cuentes un poco qué show tienes. Y yo, ¿qué show? Sí, claro, no, mira, pues, es como un recital, pero no es un recital tampoco, es como... Muy abstracto. Claro, tío, y el espíritu con el que nació era un poco ese. Entonces era muy divertido, porque no era un recital de poesía. Yo me preparaba... Yo tenía... duraba entre 1 hora y media y 2 horas. Entonces yo tenía como 20, 30 minutos, más 20 que 30, de mi movida. Cada semana llevaba una cosa distinta, que normalmente tenía que ver con poesía, pero a veces no. Y luego llevaba un invitado todas las semanas, que se hacía como otra media horita. Y pasada esa primera hora, de alguna manera, se abría un micro abierto. Entonces ahí la gente salía, cantaba, recitaba, tal. Y era muy guay, tío, porque, como te digo, el espíritu no tenía como el empaque o la seriedad de un recital de poesía. Porque yo desde el principio hice lo posible por quitarle esa capa como de solemnidad. No es algo con lo que yo me sienta especialmente cómodo. Y era realmente divertido, tío. Era bastante, bastante guay. Lo que pasa que os digo, pues nació para poder vender el libro y el libro no se publicó hasta casi 1 año y medio después. Entonces, para cuando el libro se publicó, de hecho, el último recital que yo presenté en ese bar, porque el bar después cerró y lo estuvo llevando una amiga y tal, pero el recital se acabó. El último recital que presenté yo fue en el que presenté el libro. Joder, ya ves. Que me pareció también como bonito la idea de, lo empecé por esto hace 1 año y medio y lo cierro con... Y te sirvió para venderte un poco, para vender tu imagen, quién eres. En realidad, para entonces, el recital ya estaba funcionando, porque cuando empezamos, encima empezó, como os digo, con las medidas COVID y todo esto. Ah, mira, ¿tenemos poema por ahí? Tenemos un poema, tenemos poema. Ahora lo vemos, acaba y ahora lo vemos. Bueno, termino. Y al principio costó, tío, porque era la época COVID y tal, y teníamos de máximo, creo que era 15 de público. Y ya luego cuando abrieron teníamos 30, que tampoco era muchísima gente, pero meter 30 personas todas las semanas era un poco más complicado. Sí, claro. Y cuando se empezó como a correr la voz, primero entre el grupo de colegas, luego entre el círculo como
teatral de la Resat y todo este rollo, pues era muy guay, tío, porque a lo mejor el último medio año, una semana antes de salir la fecha, se llenaban prácticamente las 30 localidades y teníamos como una serie de gente fija que venía siempre a verlo, tal. Entonces fue muy guay porque se generó como una especie de público amigo, de familia, de alguna manera. Y luego tampoco hizo falta vender el libro, porque de alguna manera, sin haberlo sacado, ya lo habían comprado. Sí. O sea, yo sabía que sacase lo que sacase, pues ya has hecho una especie de, pues eso, como un grupito que viene siempre y que te apoya. Entonces realmente ya no hacía tanta falta para vender el libro, sino era la cosa de nos juntamos, bebemos, leemos, y al final siempre el hilo conductor era la poesía o la cultura. Y era muy guay, tío, porque era un crisol de... O sea, igual teníamos, de repente venían, yo qué sé, pues 2 chavales de 16 años que venían una pareja de jubilados y tenías Guay. al abuelo y al nieto, de alguna manera, compartiendo un poema del referente del uno y del referente del otro, o cantando una canción y poniendo en común, tío, y era súper bonito, la verdad. Qué guay, la verdad. Era muy guay, era muy guay. Anto, si quieres, preséntanos un poco el libro, enséñalo, que no hemos hablado de él, no hemos dicho ni cómo se llama. Bueno, toma, se llama Del Purgatorio. Del Purgatorio. Te lo dejo por aquí. Fíjate, las ilustraciones súper chulas que están hechas por ti, ¿verdad? Eso es, llevo muchas con el libro gracias. medio hora en la mano, porque es que molan un Con montón, el... tío. Estás enseñando el libro y a lo mejor no quiere que lo enseñes ahí. No, anda. sí, sin problema, sin problema. Vale, Ese es vale. como el que molan un típico... montón, tío. ¿Con qué las pintas? Eso es acuarela casi todo. Es que mola un huevo, o sea, esto no O se sea, va a en ver, realidad pero es como, esto- es como típico cuaderno de viaje y Pero que si está muy veo guapo. algo, pues me Lo siento que y lo dicen dibujo. de los artistas hacéis todo bien o todo medianamente bien, yo Es ahora verdad, mismo Antonio. lo corroboro un poco. En o sea, absoluto. Súper Pero, te lo juro. pero o Yo sea, bueno, intento pintar me un voy a dejar barco- regalar los oídos, pero en absoluto. Me tenías que ver cocinar. Bueno, pero... Me tenías que ver follar. O sea, no. Cero. Bueno, pero no sé, tío, los dibujos me molan un montón. O sea, entiendo qué representa y el concepto, no sé, me mola mucho, ¿eh? O sea, es como un muchas poco, a lo gracias, mejor está muy meterte chulo. en tu mente y tal. Porque esto, por ejemplo, no entiendo qué coño, ¿eh? Chulo, voy a ponerlo aquí. Pero Sí, está yo guapo. tampoco, ¿eh? Pero está guapísimo. Yo tampoco lo muchas entiendo. veces ni Lo siquiera. hice Está borracho guapísimo. otra vez. iba a Claro, decir Claro, borracho es como la única constante en todo esto, si os dais cuenta. El alcohol. Voy a poner el móvil. Voy a poner el libro aquí del Purgatorio. Ole. Ya que estamos, vamos a ponerlo aquí, coño. Ahí está. Y que no se caiga. Bueno, estamos Y la idea del saliendo, libro, tío, estamos por- saliendo del plano, haciéndolo súper informal, la verdad, pero bueno, no pasa nada. Claro, porque Cuéntame. hasta el ahora, segundo- hasta ahora estaba haciendo una cosa absolutamente formal, Solo- con solo el de invitado Antonio. encima del sofá, ¿sabes? Es el segundo, ya no se me levanta. Bueno, toma, no sé cómo se patas este ¿Tenemos móvil, poema? pero... Sí, toma, léelo tú. A ver. A ver qué, Sí, a ver no qué vamos a- no opinas. lo vamos a hacer Plan, nosotros, Sí, ¿no? no, yo no le voy a dar entonación ninguna. ¿Qué le habéis pedido al este? ¿Sobre el purgatorio? Ah, vale, le habéis pedido que lo haga sobre el divorcio. Por lo que sea. Vale. Por las risas. ¿Es muy largo? Está bien. Está Dice, bien. A ver. dice divorcio, una palabra tan fría y dura. Corta, profundo como un cuchillo en la oscuridad. Una unión que una vez fue tan querida, ahora se parte con tristeza y miedo. Los niños, marcados para siempre, por la brecha entre los dos corazones. No más el hogar feliz que conocían. En un mundo de dolor y ruda, entiendo que será duda, bueno, no lo sé, en un mundo de dolor y duda, el dolor de la separación persiste, desvaneciendo pero nunca del todo ido. Patina de vez en cuando, ¿eh? Perdido en la niebla de lo que podía haber sido. El camino roto no tiene fin, pero a pesar de que esta vida ha cambiado, y se queda ahí. Bueno, pues fuerte vale. el aplauso, por favor, para Oye, mí. pero- Sí, señor, sí, Chat, señor. GPT. Pero empieza bien, ¿eh? A mí por lo Hombre, a menos mí, me a mí gusta. me lo, Cositas, a mí me tienes lo ven de cositas. Antonio con esa voz y Y yo te lo Tienes- pongo. lo maquillas un poquito. Está bien. Mecedoras, tresillos. Tú como experto, Colchones. digamos, o como que estás muchísimo más puesto que nosotros, Pero no soy experto en nada, Bueno, bro, pero en nada. ¿tú qué entiendes? En plan, nosotros somos unos... Nada. O sea, ¿tú ¿Sobre el cómo lo poema? ves? Sí, ¿cómo a, lo ves? a mí me parece una puta mierda. Vale. Claro. A mí me parece que está guay, tío. Claro, a mí me parece un... Lo que pasa es que también esto es peligroso porque luego a lo mejor vais a leer alguno mío y no digo que No, lo mío no, vaya a no. ser mejor en absoluto, solo digo que este me parece una puta mierda. O sea, es la movida, tiene como aciertos, pero por ejemplo, que lo leí antes, la oscuridad, corta profundo como un cuchillo en la oscuridad. Ok. Son como temas recurrentes de la poesía, ¿no? Ujú. La noche, el cuchillo, tal. Pero si por ejemplo lees a Lorca, utiliza como las mismas imágenes, la luna, el cuchillo, la noche, la muerte, tal. Pero el grado de sutileza al final, o la sensibilidad, ¿no? Es tan diferente, tío. Ya. Es que es muy vasto, ¿no? En plan, cuchillo. Sí, al final, o sea, creo que si a cualquier persona, en principio, le dices que te escriba un poema, pues ¿qué te viene a la cabeza? La rosa, el cuchillo, la noche, el corazón, el alma. Y está bien. Y tiene que haber poemas. De hecho, por ejemplo, en mi libro
trata sobre dos Ah, temas, justo ahí. fundamentalmente, que son los dos universales de la poesía, que es el amor y la muerte. O sea, que en ese sentido yo soy el más cliché de todos los poetas. Pero luego hay algo en el cómo, en tratando el mismo tema que se ha tratado y retratado, ¿qué le aportas tú? ¿Cuál es tu visión personal e irrepetible que solo Javi puede tener? Y en este caso, pues, en este poema particularmente, me parece que no está esa visión irrepetible, porque es No tan humano, corta, profundo, ese como toque un cuchillo. humano, yo creo. Eso es, claro. En un mundo de dolor y ruda. A lo mejor ruda es una palabra de la polla y yo no la conozco. Pero Rudo es ¿cómo ese rudo? Sí, eso ¿no? es. Pero rudo. bueno, yo qué sé. Sí. Sí, no pero lo que sé. es una puta mierda. A mí me No parece pega ahí, me tío. parece una puta mierda, pero que yo que sé, que si lo escribiese un colega le diría, tío, está súper guapo, Está súper guapo, tío. Esa es dale. la cosa, ese es el punto donde yo quería Probablemente si yo lo escribiese, me molaría que mis colegas me digan, bro, está guapísimo, tío, lo has encontrado, has dado con tu voz poética, tal. llegar. Pues sí. Luego mola mucho, perdón, o sea, que esto lo digo como coña, pero en realidad es todo lo contrario, tío. Yo vivía con Arturo Martínez Vázquez, que es de mis mejores amigos y el tío es también actor y poeta. Y nosotros, tío, peleábamos muchísimo por pequeña... Recuerdo un día, una palabra en concreto, él estaba traduciendo un poema de Alceo. Arturo es un máquina, tiene un conocimiento del mundo clásico espectacular. Y para la traducción del poema necesitaba un adjetivo que no recordaba bien o no sabía bien cuál era o no tal. Y estuvimos toda la mañana, o sea, 2 personas en un salón, toda la mañana, buscando una palabra. Que acabó siendo bonito. Porque yo en un momento le dije como de coña, tío, y si solo dices que es bonito y ya está. Y nos dejamos de tal, no sé qué. Y al final se acabó quedando bonito y acabó gustándonos. Pero que realmente esto que os cuento de si lo escribe un colega le digo, tío, es la polla, tal. No, realmente, si no fuese un colega, si es alguien que simplemente está descubriendo la poesía o el arte, a tope, tío. Porque no estás buscando calidad literaria, estás buscando enamorarte de una actividad, de un... para mí tiene algo como religioso. Entonces jamás se me ocurriría a alguien que se está iniciando cortarle las alas, en ese sentido. Pero cuando de verdad valoras a la otra persona como artista y como tal, se lo dices todo. Y si a mí esto me lo entrega un colega, le digo, hermano, vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Pues sí, hombre, hay que ser crítico, la verdad. Sí, Hay que ser a ver, crítico, hay que ser crítico. para llegar a la Y porque al calidad. final también eso te enriquece a ti después. O sea, que yo te hable con esa franqueza va a hacer que tú mañana me hables con la misma franqueza y evites mi vergüenza pública al hacer público un libro que es una puta mierda. Porque me has ayudado. De hecho, Sí. la mitad de este libro es de Arturo. Porque ¿Sí? me lo iba corrigiendo prácticamente. O de repente nosotros teníamos el horario muy cruzado. Porque yo tuve ahí 4 meses como de caos mental. Entonces nos solapábamos. Arturo madrugaba muchísimo. Y es un tío como muy recto en sus hábitos. Es como estas personas envidiables que dices, tío, vas siempre al gimnasio, come de puta madre, dedica un tiempo siempre perfecto a aprender tal idioma, a hacer no sé qué, a escribir, a tal. Y yo soy lo contrario. Entonces yo puedo estar 2 meses a la deriva, sin hacer como nada tampoco concreto, y de repente en 2 días escribo 15 páginas, por ejemplo. ¿Sabes? Yo soy como mucho más caótico para esto. Pero teníamos un punto de encuentro que era muy bonito, que era que yo trasnochaba muchísimo, ni siquiera se podía salir, porque entonces estaba todo cerrado por la pandemia. Pero yo me quedaba en mi habitación, leyendo, escribiendo, yo tengo un insomnio de caballo. Entonces me quedaba haciendo mis movidas y Arturo madrugaba mucho. Entonces a eso de las 7 de la mañana había como un pequeño punto donde coincidíamos. Arturo se levantaba a desayunar, yo salía al salón y era como que yo le leía lo que había estado haciendo durante la noche y él me leía a lo mejor algo que hubiese escrito antes de dormir o que estaba pensando, tal. Entonces luego cada uno se iba hacia su día, su rutina, y cuando volvíamos a coincidir al día siguiente, por la tarde, por la noche, como que volvíamos a poner en común. Entonces a lo mejor él me leía un verso, me leía algo, Qué guay, y yo me un quedaba bonito pensando. encuentro, sí, mola. Y era súper guay, tío. Era súper guay. Muy guay. Mm. La verdad que sí. Un Qué encuentro chulo, sí, la verdad. Muy chulo. Y no sé cómo acababa hablando de esta mierda, que no me gusta. El resumen no me gusta. No me gusta. Pues nada, inteligencia artificial no se usa. Para trabajo de clase Y Trabajo- fuera, trabajo de fuera. clase. Vale, funciona. tengo 2 cosas que decir. Una, he conseguido la división, completarla. ¡Vamos! Pero la ha hecho, ¿Cuánto da? pero la ha hecho a papel. Lo has No, no, pero no está hecha a papel. He apuntado en plan, Vale. me daba 5, pues apunto un 5, ¿sabes? Me da 57,5. Encima llevaba con comas. Sí, es lo que me ha dado, Señor. chicos. Si no sé dividir, es mi problema. ¿Alguien puede Era como comprobarlo? 300, yo he hecho por lo menos 345 entre 6. Y me da 57,5. 342 era, ¿verdad? 342. Fíjate 342. la Tío. memoria, Pero la bueno, memoria de 42 David. hubiera sido más fácil, porque como hubiera dado exacto. Pues ya está, pues 57. 57 confirmamos. ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Qué buena! Muy bien, David. Un año- Matemático, físico. Confirmamos la educación está de puta madre, no está nada obsoleta. Uf, no sé yo, en cuarto de la... No,
Uy, va, se ha Sabía, matado, sabía que iba a se ha pasar, matado el sabía poemario. que iba a pasar y lo he pensado, pero se va a quedar ahí, Antonio, ¿no? A lo mejor Sí, tiene un toque me parece vintage, Se ¿te va a parece quedar ahí. bien? No sé si Bueno, se mientras verá. no esté con las páginas abiertas ni doblado ni nada, No, está ha bien, quedado está bien, perfecto. ha quedado perfecto. El libro está hecho perfecto también Ha quedado para como una que... tostada con la Perfecto. mantequilla, Realmente ¿sabes? el libro está hecho para calzar mesas. O sea, que está en el lugar para el que fue concebido. Está todo en orden. Que lo que me has dicho antes, a mí hubo un año que se me olvidó dividir. O sea, me ves en mi casa, ¿cómo se divide? Tú con la cajita, porque estaba en primaria. Ni puta idea, tío, de ¿y qué hago con estos números? Bueno, era como, pues eso, como el que se meta, el que es full letras, pues yo ese momento que era full ciencias, pues tal cual. Bueno, pero lo encontraste. Lo he quiero decir, encontrado, de lo he todo se conseguido, sale. lo he La conseguido. moraleja es que al final Lo he siempre hay una luz conseguido. al final del Sí, camino. se puede hacer todo sin calculadora, pero me ha llevado todo el podcast. Bueno, yo te quiero comentar una cosa del principio, que lo hemos hablado un poquito. Es un poquito a lo mejor polémico, pero creo que estaría interesante tocarlo. Que has hablado del tema de los actores, de tal, siendo funcionarios y tal. Hace poco he escuchado un poco la movida de que están pidiendo incluso actores así ya conocidos en los Goya o no sé dónde, que más dinero para subvencionar sus películas, que si no el arte español se muere. Tú Ujú. en ese sentido, ¿cómo lo ves? ¿Crees que está bien que el Estado apoye? ¿Crees que el Estado tiene que apoyar más? ¿O crees que las películas en sí deberían ser lo suficientemente buenas para que haciendo un par luego puedas ir más o menos financiando el resto? Absolutamente sí. O sea, absolutamente hay que apoyar muchísimo más. Pero porque al final, pero no solo el cine. O sea, yo defiendo el cine, evidentemente, solo cine porque me salían toca de cerca. actores. Pero la cultura, tío. O sea, un país sin cultura es que está Ya. abocado a la puta miseria. Lo que te define realmente, como ni siquiera como ciudadano, tío, como ser humano, lo que nos diferencia de los animales es la cultura. Entonces me parece, ya al margen de lo económico, o sea, es que es un debate muy largo este y es como bastante. es De un hecho, yo poco suele denso. ser mi peli, suele ser por lo que os decía también al principio que creo que a mí me gustaría que todo producto mío, de alguna manera, para el público sea gratuito, sea de consumo, o si no gratuito, que por lo menos el público no esté pagando una puta barbaridad Que es por... accesible para todo el mundo. Claro, tío. Creo que el nivel cultural de una persona realmente define hasta cierto punto su calidad de vida. Esta cosa... Pasa que es que siempre me da por culo hablar de estos temas porque no quiero caer en esta idea como la falacia americana esta de si quieres puedes, pelea, lucha por tus sueños, tal, ¿no? Pero esta idea de... Sí creo que con una misma baraja cada uno juega distinto, las mismas cartas y todo esto. Evidentemente. Pero cuanto más cultura tengas, cuanto más educación tengas, cuanto mejor te hayas podido construir como individuo, más facilidad tendrás para jugar esas cartas. Claro. Entonces, realmente de nosotros depende. Luego, evidentemente, hay un montón de jaleos, de burocracias, de papeleo, política, tal. Pero como sociedad, tío, creo que tenemos que apoyar la cultura. Si no es desde el Estado, porque el Estado no nos lo facilita, tú tienes que ir a ver a tu colega al teatro, tú tienes que ir a ver a tu colega músico cuando empiecen los conciertos. O sea, creo que es como la forma que tenemos nosotros, uno a uno, de poder ir apoyando esto. Que no necesariamente tiene que ser millonada del gobierno para las películas. Evidentemente sí, pero como eso no está en nuestras manos, en principio, creo que cada uno tiene que tener como esa pequeña parcela de microacción para apoyar la cultura porque es lo que nos define, tío, como sociedad, considero. Totalmente. Vale, sí. Yo estoy de acuerdo en lo de apoyar la cultura, me parece un buen motivo, pero ¿qué crees de...? Te hablo de las películas porque yo lo que más puesto estoy, no estoy tan puesto en Consumes. el teatro, sí, también, y la polémica surgió un poco más, o se ha hecho más famosa por ese tema de los actores así, de los Goya y tal, que quieren más presupuesto para hacer más películas o hacerlas mejores, no sé tampoco exactamente para qué lo quieren. Entonces, en ese sentido... yo escucho a mucha gente en plan, yo no veo películas españolas porque no me gustan, son españoladas, son siempre lo mismo, tal. A mí me gustan muchas, de hecho. O sea, a mí digo, oye, he visto esta. Buah, vaya puta mierda. Digo, pues a mí me mola, tío. A mí me gustan, pero sí es cierto que A si... David le gusta Aitana. ¿Cómo? A David le gusta Por la Aitana. cara, Le ¿sabes? gusta la serie de Aitana. Mira, la serie de Aitana Aitana, ¿por qué has roto, tío? Quería la segunda temporada, no me jodas. No la he visto, hacen. está bien, fuera de coña. Es muy pastelosa, pero mola un A montón, mí me la ha pegado tío. David y es que me gusta, Es que tío. está muy bien, Me ha tío. gustado, Esto está en muy Disney. bien. Os voy a decir que le voy a dar una oportunidad, probablemente no lo voy a hacer. Pero... Pues merece la pena, es cortita, son 40 minutos. ¿Y sale David? 5 veces. ¿Y ¿Salgo sale yo? David? ¿Salgo yo? ¿En Madre serio? mía, salgo Sale yo. David. Es que yo hago figuraciones. ¡Vamos! Vamos, ¡Ole! bueno. Entonces, sabes mejor que nadie lo que es la precariedad del audiovisual La español. verdad que sí, ahí hay un montón de gente perdiendo el tiempo, porque Es sobre todo una las movie. figuraciones son un coñazo, te pagan, pues, bueno, te dan de comer, está guay.
Te dan un pero te dan sándwich. una mierda. Depende del catering, pero hay catering que están muy bien. Sí, o sea, es cierto que también para la productora, o sea, por romper una lanza a favor, es muy difícil Ya, me manejar un equipo humano tan grande, con los recursos que te dan, con tal. Pero Los- evidentemente, que hubiese más dinero, entre otras cosas, significa Haría que que- puedes claro. tratar mejor a la figuración. Eso es. Por otra parte, a la figuración se le suele tratar de culo. O sea, yo en la mayoría de proyectos en los que he estado, pues bueno, A ver, yo las no tengo mala condiciones experiencia. son infrahumanas. Pero siéntate ahí, cuando te necesite te llamo, te tiras ahí 10 horas de pie, Sí, o sea, literal. ya Sí. está, o sea, no hay más. En el Wizzing éramos un montón. Luego sí que mola, tío, que ves que en el Wizzing erais 10, bueno, éramos más, ¿no? Pero éramos 10 y luego ves el estadio lleno en la serie, tío, y dices, Claro, qué locura, Está tío, guapo, está guapo. cómo está editado que dices... Es verdad que si te fijas hay un plano de dron, que lo voy a desvelar aquí un poquito, que bueno, no va a ningún lado. Hay un plano de dron que, bueno, estuvimos para grabarlo, un huevo, porque el tío era un inútil, el que usaba el dron. Hazlo así, hazlo no sé qué, bueno, era un torpe. Si te fijas, nos dijeron, hacer hueco, no os pongáis en grupo como si estuvieseis ahí animando tal, sino dejar hueco, Deja espacios. hueco. Y si tú miras desde el dron, la primera fila, que es la que estaba rellena, el resto está hecho con CGI o con lo que esté hecho, hay huecos, tío. Tú ves una vez estando Sí, allí, se tú notará, bueno, tú encuentras siempre- fallos, dices, joder, pues había aquí los huecos que decían que no se iban a ver, se ven. A lo mejor se ven un poco, ¿no? Se ven, es verdad, sé que se ven, pero claro, tienes que estar fijándote en plan, hola, a ver, oh sí, hay un fallo, no sé qué. Nah, o- claro. Pero bueno, y luego El mucho mínimo. cambio de cámara, está... Es muy interesante, la verdad, yo no conocía este mundo, me metí de puta coña. ¿Cómo y- fue esto? Y está guapo. Pues fue en el grado medio, yo estudié informática, no tenía nada que ver, y tenía un colega ahí que estudiaba conmigo que hacía figuraciones. Y digo, tío, ¿por qué te llaman tanto? Y era que era gemelo pues, de su hermano. Y claro, al ser gemelos, obviamente, tiene ¿no? como bastante Tiene- sentido tiene- eso sí, de... lo de ser sí, gemelo sí, de tu sí, sí. hermano está... Vale. Pues le O sea, llama... primero le hemos aplaudido lo de las divisiones y Sí. poco a poco le vamos a aplaudir Sí. como cosas cada vez más básicas. ¿Sabes, rollo? Muy bien, Sí, vas a ir David, pa' ahorita por claro. aquí, sí, culpa de la educación. Entonces, le dije, joder, tío, ¿y dónde estás apuntado? Porque, joder, me mola. Y dice, joder, te dan catering, te pagan. Es verdad que es un coño. Él iba más a lo mejor a anuncios y era mejor que a lo mejor una serie o una película. Pero bueno, me dije, joder, pues me voy a apuntar. Me apunté. Y yo creo que 2 o 3 años después me llama y dice, Hostia. hola, ¿quieres hacer una figuración? Y yo, vale. Y bueno, fui y bueno, salgo en 3 o 4 ya. Así que he hecho- Vamos. hoy de hecho tenía una, pero no me apunté a tiempo y bueno, de hecho, pues, gracias a eso estamos aquí hoy. Ole, Así bien. que, así que Guay. bien, de No hecho. digas porque encima- eso, joder. No, ¿qué más da? Estás aquí hoy porque si no, no estarías. ¡Vamos! No, ¡Vámonos! hombre. Quiero decir que hubiera sido otro día. De hecho, el horario era una mierda. La de hoy era de 5:30 a 4:30 de la A mañana. 5:30 del día siguiente. Eso Claro, pensaba mi padre. es Me que dice, esas son pero ¿cómo vas a guapísimas, ¿eh? trabajar más de 20, o sea, casi 24 horas? Digo, no, papá, de 5:30 a 4:30 de la mañana. Y dice, ah, vale. Que Ah, aún vale, así era vale. una mierda, Son pero... solo 15 Eso horas. le ¿no? parece de puta madre, claro. No, en plan, pero bueno, por lo menos no son Vale, vale. 23. ¿Cuánto te pagan? ¿12 euros? Ah, bueno, está Ah, bien. bueno, Un bueno. sándwich de pavo. ¿Qué es el bocadillo? Joder, entonces está bien, coño. Renta, renta. Tal cual. Entonces, está guapo el mundo. No sé por qué ha salido esto. No lo sé. Nos estamos enrollando un Pregunta- huevo. espera, ¿eh? mira, por cerrar, sí, porque me acuerdo. Me preguntabas un poco por las Ah, películas claro, españolas, de el dinero y tal. Eso. Pues Que si no, justo os espera, diría... Quería añadir Ah. que si no crees que... a mí me parece muy importante apoyarlo, porque si no lo apoyas, es como esto. Si nadie nos apoya haciendo esto, nosotros no lo podemos hacer. Entonces, pero claro, si esto, por ejemplo, no es sostenible en el largo tiempo, pues habrá que cerrarlo, obviamente. Pero si es lo sostenible, guay. Una película, si la primera hay que pagarla porque no hay dinero, se paga. La segunda también, pero habrá que, yo creo, como generar unos beneficios que te den para ir mejorando. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Que haya una evolución, no de que todos sean pérdidas. No pueden ser todos siempre pérdidas, creo. a mi Claro, lo que parecer. pasa que también estamos mezclando dos cosas, que es el negocio, lo económico, Claro. con lo cultural y la educación. Ujú. Quiero decir, eso que probablemente llamas pérdidas, yo Claro, no- tú lo no ves con de otra todas, pero- manera. pero lo considero una inversión. Quiero Sí. decir, a mí, Yo también que lo un consideraría chaval así. de 15 años tenga acceso a películas de León de Aranoa, me parece que le va a configurar como persona de una manera muy concreta en la que yo creo. Igual que pueda ir al instituto, que luego pueda tener acceso a una universidad o tal. De alguna manera, pues es un dinero que le cuesta al Estado, pero es que yo creo que es necesario, o sea, que es un mínimo. Pero tú no crees que eso puede ser en algún momento que haya un beneficio, aunque no sea mucho, aunque no tiene que ser millones, pero que se autosustente. En plan, Hombre, tiene que haberlo. O sea, quiero decir, yo no estoy puesto, porque No, realmente ni yo, de ni esto yo. yo no tengo ni puta idea. A nivel números, no sé cuánto se está moviendo ni cuánto se está perdiendo. Pero igual, o sea, creo que no es una parcela que tenga que estar destinada al beneficio económico. Igual que no lo es la sanidad.
No creo que se monten hospitales para que la gente pueda ganar dinero No, con es el... pérdida de dinero, pero es una Claro. inversión al final en salud. Que es importante. Entonces, para mí, al final es lo mismo. Y de hecho, por ejemplo, incluso hablando de salud, la salud emocional, quiero decir, cuando uno está... Tiene Luis García Montero, que es uno de mis poetas favoritos, es el director del Instituto Cervantes, aquí en España, que es una institución que hace mucho por el castellano dentro y fuera de España. Tiene como una frase recurrente o tiene un discurso donde habla de que el artista se dedica también a la educación sentimental de la gente. De alguna manera, en una charla que tiene, bueno, lo repite varias veces, como digo, pero habla de cuando... O sea, puedes tener la mejor lavadora del mundo, la más rápida, puedes tener como una serie de avances tecnológicos que estén de puta madre, un microondas, un tal, un cual. Y está muy bien y es absolutamente necesario, y a esto, o sea, sin pretender desmerecer toda esta labor técnica o de avances como más tangibles. Eso está ahí y está muy bien. Pero el día en que de repente te deja tu pareja, o el día en que se muere tu padre, o el día en que pierdes a tu madre, tú llegas a casa y a ti te da absolutamente igual tener una lavadora, que tener un microondas, que tener lo que sea. PlayStation, sí, lo que sea. Que puede ser que tengas a lo mejor un disco de Serrat, o puede ser que tengas una película de no sé quién, o puede ser que tengas, ¿sabes? O sea, que también de alguna manera, pues eso, nos configuran y nos acompañan en esa serie de momentos esenciales que tienen más que ver con quien de verdad somos, creo, Ujú. que sin la cultura, sin el arte, son impensables, estamos vacíos. Entonces, bueno, pues depende de en qué como sociedad quieras invertir. Si quieres invertir en lo económico, que lo entiendo y es necesario, bien, pero tiene que haber una balanza entre algo que te haga ser sostenible como país y que por otra parte te haga no estar vacío, la cultura. Claro. ¿Ves? A mí ese matiz, en ningún momento, si no hubiese hablado ahora mismo contigo, en ningún momento se me hubiera ocurrido. Yo digo, si esto no yo no soy partidario porque yo tampoco mando en nada, pero yo digo, si esto no da beneficio, por muchas que hagas, o habrá que recortar o habrá que ponerle una solución de tal manera. Pero ahora tratando este tema contigo de, yo lo veo como una inversión a, pues lo que has dicho, se te muere el padre y puedes como entrar en un estado mental que una obra te ayude de tal manera, pues yo ese clic o esa mentalidad no se me habría ocurrido de no hablarlo con alguien que está un poco más metido que yo en este mundo. ¿Y te he convencido un poco? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Eso es lo importante. La verdad que sí. Sí, la verdad que es una muy buena distracción. El arte en sí, distracción, entretenimiento como tal. Claro, fíjate, Y mucha gente bueno, lo usa para llenar vacíos. O sea, Ujú. te pones tu canción favorita, te lees tu poema de tal, te pones tu película de no sé qué. Y es una manera que la salud mental la cura mucho. Claro, yo por ejemplo ahí hago una diferenciación bastante grande, muchos artistas creo. Para mí no es lo mismo del todo el entretenimiento Ujú. que el arte, ¿no? O esta idea de justo la distracción, para mí es un poco lo contrario. Pero se utiliza un poco también en ese ámbito, ¿no? El arte en sí, bueno, podríamos decir Sí, que o una sea, película a lo de alguna mejor manera o algo así. van de la mano, hiladas. van de la mano. Pero por ejemplo, la diferencia principal que veo entre algo que meramente te distrae, y que está bien, y que también es absolutamente necesario, y tenemos que distraernos. No todo puede ser súper intenso, ni súper profundo, ni súper esencial. Pero sí creo que hay un salto de aquellos productos que pretenden de alguna manera distraerte de la hora, del presente, Ujú. y aquellos que pretenden llevarte al presente. Claro. Y la vía no es tan lejana. O sea, quiero decir, porque desde el arte, por ejemplo, puedes llegar a las dos, puedes alcanzar ambas. Pero, por ejemplo, el tipo de arte, a lo mejor, que yo persigo, tiene más que ver con esa esencia, con ese... Sí. Siéntate tú contigo mismo, escúchate, háblate, qué te pasa, qué no, qué sientes, qué quieres, dónde estás, ¿no? Y Sí. para eso son como necesarias ciertas preguntas que se encuentran profundizando, no distrayéndote. Claro. Sí, que te hace Pero conectar bueno, al más final está cerca también. te hace conectar, ¿no? Un poco más con el yo interior o te hace conectar Eso con es, otras cosas, se eso pone es. más en armonía. Pero bueno, sí, es lo que decíamos, que algo conectado, hilado, sí que está a la distracción. Pero hay diferentes tipos de Ujú. distracciones, evidentemente, que no te saquen del presente ni de lo que estás o de la paranoia que te montes. Pero sí. En fin. Y al final, perdón, por Sí, dime, cerrar dime. este bloquecito un poco, ¿no? Dime, Os dime. hablaba antes de Borges, que me acaba de venir. Cuando Borges publica su primer libro, ¿cómo se llama? No sé qué, de Buenos Aires, se me ha olvidado el título. Bueno, da igual, Fulgor de Buenos Aires. Ujú. Escribe una breve nota introductoria en la que le habla al lector. Entonces, como casi le pide disculpas de un modo irónico por habérsele ocurrido a él este libro y no a ti, ¿no? Ya que es contigo con quien lo voy a compartir, perdona que sea yo quien tenga como la osadía de escribir esto para que tú lo leas. Dice, porque al final nuestras nadas en poco difieren. Es decir, ese vacío existencial que tienes tú, que tengo yo, son muy parecidos, de alguna manera u otra. Sí. Entonces, en ese caso, el libro o la película o el tal
simplemente sirve como de puente entre mi vacío y el tuyo. Y no digo que el único objetivo del arte tenga que ser establecer esos puentes entre los vacíos, pero sí que es verdad que creo que es una herramienta cojonuda para conocerse. Conocerse a uno, Sí. el artista explora en sí y de alguna manera enseñándote yo mi vacío o mi hueco existencial, de alguna manera, mis miedos, mis preguntas, en definitiva, quizá tú puedas reconocerte en algunas de esas preguntas y al final es una herramienta de comunicación. Entonces, creo que eso Sí, sí. por sí mismo justificaría todo la cultura como concepto, Sí. el establecer puentes, el diálogo. Joder, muy interesante este debate. A mí Sí, la verdad que sí. Me No podría tirar podríamos, no me podríamos podría tirar tirar aquí. hablando de esto un buen rato, la verdad. ¿Cuánto llevamos, Robert? ¿Cuánto estamos? Yo creo que... Hora y Ah, 25, chaval, vaya Yo en mi cabeza chapote. digo, joder, llevamos aquí Wow. 2 horas por lo menos, ¿eh? Yo Sí, pensaba ¿eh? que más. Bueno, estamos entreteniendo y yo he dicho, hostia, hostia. Vaya Pues turra bueno. os he dado en No, un no, momento. No, Hostia, pero Antonio fíjate si es habla- interesante que estamos aquí como... No me pues, callo, como bro, en no me casa, callo. ¿no? Y Antonio también está como en casa, ¿eh? Que lo Yo sé. estoy Mira, literalmente... tranquilísimo. Ojalá tuviese este Mira, sofá en mira, casa, te ya lo se está digo. tumbando, ¿eh? Ojalá tuviese este sofá en casa. Para ir terminando ya un poquito, Anto, te queríamos hablar de algún poema que tú consideres que incita un poco al debate o que, sí, bueno, que incita al debate, que tenga cierta polémica, que sea difícil de digerir o que te haga o que te invite también a la reflexión que tú consideres y charlar un poco sobre esto otro. Entonces, Sí, hay como muchos en realidad. Por ejemplo, yo tengo uno con el que yo he tenido como especial debate. Estoy moviendo esto todo el rato. sí, sé tú por no te qué. preocupes, a tu gusto. Hay un poema de Neruda. Claro, yo la mayoría del público que tengo en TikTok, donde comparto los poemas, es de Latinoamérica. Entonces, por lo general, el propio público te piden poemas. Cuanto más famoso es el autor y más famoso es un poema, más te lo piden. Suele funcionar así. Entonces, uno de los poemas que a mí más me han pedido en su momento era el poema número 15 de Pablo Neruda, de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? A lo mejor, no sé si lo conocéis, pero es un poema que abre diciendo me gustas cuando callas porque estás como ausente. No me acuerdo ahora entero el poema, ¿no? Pero es como y trato de alcanzarte y mi voz no te toca, como bueno, le habla a la amada y está de alguna manera como aplaudiendo esa actitud ausente que tiene la amada. Claro, se abre otro debate bastante importante. No es tanto el debate del poema en sí. No es porque yo diga me gusta cuando callas porque estás como ausente. Que además el propio poema tiene dos lecturas. Depende de con quién hables. El poema dice me gusta cuando callas porque estás como ausente. O sea, por lo que me gusta cuando callas es porque estás como ausente. Sería una de las lecturas. La otra es es me gustas cuando callas. Creo que estaba diciendo me gusta, ¿no? Me gusta, sí. Claro, es me gustas. Ahí ya cambia la cosa, ¿eh? Claro, me gustas cuando callas porque estás como ausente. No es lo mismo que si digo, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Claro. O sea, por lo que me gustas no es porque estés como ausente, sino me gustas en esas veces cuando callas porque estás como ausente. Entonces quiero decir que incluso una sola coma o una sola reinterpretación de una palabra Cambia te todo. modifica el discurso entero de lo que estás diciendo. Totalmente. Y yo con este tenía como bastante debate porque Pablo Neruda, que como poeta me fascina, es de mis poetas favoritos, era un hijo de puta. O sea, hay un montón de testimonios y de cosas. El tío era un maltratador, era un hijo de puta, ¿vale? ¿Sí? Era un hijo de puta. O sea, tampoco lo he estudiado yo en profundidad, ¿no? Pero realmente todo lo que ves de él como persona es... Insisto, lo quiero mucho como poeta. Pero Claro, aquí es separar un poquito al artista de la obra. el debate interesante es ¿qué hacemos? ¿Separamos o no separamos la obra del artista? Donde yo tengo como muchos peros. Igual, y tengo como una opinión extensa, pero no se me ocurre soltarla ahora en 2 minutos y que sea un titular. Ni de coña. La movida es que entonces yo en su día dije, ¿qué hago? Este es el poema que más me están pidiendo. Esto va a vender. O sea, esto potencialmente va a tener un alcance muy superior al resto de poemas. Pero por otra parte, no sé si estoy de acuerdo con el contenido del poema. Realmente yo sí estoy de acuerdo con el contenido del poema, pero creo que es un contenido fácilmente malinterpretable. Sí. Que por una coma, por una mala interpretación, una forma de narrarlo, quizá puede dar otro punto de y por el vista hecho o mismo, por el hecho mismo creo de que tú compartas ese mensaje sabiendo que es un mensaje en principio contradictorio Ya, también. o controvertido, ¿no? También. ¿Cómo se ha podido hacer tan conocido o Es tener una tal máquina, trayectoria porque será muy bueno. Es espectacular. y escribiendo ese tipo de cosas Me- por aquel entonces también?
O que se conociese como lo que tú estás diciendo, que es un pedazo de cabrón, y el tío Claro, además... tampoco sé muy bien la a lo mejor es porque cronología. la movida que hacía era muy buena. El tío es El tío es un espectacular, puto es uno crack. de los poetas del 20. O sea, Ujú. el tío es un máquina. Como te digo, tampoco sé bien si de repente él alcanza cierto nombre, cierta fama, y después se conocen ciertos datos sobre su vida. Ujú. Si va a la par, no lo sé. También hay que, o sea, hay que hacer un ejercicio mental de colocarte en el siglo XX. Claro. Quiero decir, que cosas que hoy, con la lectura contemporánea, nos parecen criminales o insalvables, probablemente en su día no lo fuesen. Exactamente. Iba a decir algo de Neruda, se me acaba de ir por completo. Bueno, da igual, pues no me acuerdo. Algo de Neruda. Pues siguiente pregunta. Pues siguiente pregunta. Pues yo creo que por acabar, que nos cuente algún poemita así, un poquito mirando la cámara y ya está. ¿O ¿Quieres preguntar hacerlo? algo más? Vale, Me vale. pongo Yo había intenso, dicho lo de me siguiente pregunta un poco de broma, pero... No, espera, claro, lo tengo, Ojo, que perdón. vuelve. Que vuelve, el retorno, el regreso. Claro, la movida es que yo estuve como casi una vez por vídeo, a mí alguien me pedía el poema este de Neruda. Ujú. Y a mí había algo ético de, en principio no sé no. si hacerlo o no Claro. hacerlo. Y un año y pico después, que me empecé como a vender a TikTok y empecé a ser comercial y a ser TikToker reconocido, dije, ¿qué coño? Venga, pues vamos a hacerlo. Y es una gilipollez porque al final es un vídeo que a nadie le genera ningún No, tipo de para controversia, nada, ningún para tipo de nada. tal. De hecho, Pero es posible que mucha gente, a lo mejor la gente que consume más la poesía sí puede llegar a entenderlo, pero hay mucha gente que sin más. no, O sea, sí, no le sí, generan, sí, es sí, verlo, cero. oh, qué bonito. Claro, pero es una cosa tuya que tiene que ver con lo que habríamos del podcast, hablando de las marcas, del discurso, Ya. de Sí. hasta dónde quieres o no De vender tu o ética. modificar. Es tu Eso ética, es. claro. Entonces son como esos pequeños detalles, tío, que dices, bueno, Que te afectan más a ti que al propio que lo vea. al eso final. es, eso es. Y al final el que está en el escaparate eres tú. O sea, quiero decir, el que se está exponiendo de alguna manera. Hoy en día, con la cultura de la cancelación y toda esta mierda, estoy bastante en contra de la cultura de la cancelación. Sí creo que hay que señalar comportamientos negativos, evidentemente, pero como persona que de alguna manera, en potencia, está en el ojo del huracán, o sea, mi trabajo es exponerme a un público y que ese público opine. En el momento en que yo hago público cualquier trabajo mío, ya no es mío, es de la gente y está abierto a crítica. Creo que hay algo como, pues eso, como feroz de la cultura de la cancelación. Y en su día era como, bueno, pues ¿qué hago? No creo que se abra un debate sobre esto, pero lo hago, ¿no? Lo subo. De repente surgen como ciertos miedos y ciertas responsabilidades que creo que el artista o el intérprete se enfrenta a ellas con frecuencia y que es otro de estas cosas a valorar cuando uno decide si quiero o no dedicarme a la interpretación. No solo es, pues eso, yo qué sé, de fiestas y dinero y tal. Eso es un día de cada 70, Claro. ¿sabes? Los otros 70 tienen que ver con enfrentarte a este tipo de dudas, este tipo de miedo, este tipo de, bueno... Ups. Otro pequeño. Yo es que me quedaría aquí hablando 3 horas más, la verdad, tío. No, la me verdad está que pareciendo muy guay. súper interesante. Antonio, entonces ese poema al final surgió debate, no surgió debate, hubo... Realmente creo que Lo no. subiste, ¿verdad? Me has Claro, dicho. lo Un año y medio subí. después, tardó, pero Lo subió. subí un año después, tío, y creo que nadie hizo medio comentario. Nada, ¿no? Y yo llevaba un año dándole vueltas Dándole sobre vueltas, si subir o no sí. el... Era más tu responsabilidad ética. Era mi que lo movida, que era mi movida, era realmente la responsabilidad ética. Luego fuese a suceder. Totalmente. Joder, pues fíjate, es dependiendo también la ética y el punto de vista que tenga cada uno, o la manera de interpretarlo también. Que bueno, al fin y al cabo, lo que es un poema, no hay más. Pero, Sí, sí. pero bueno, es lo que quiera decir, cada uno que lo interprete a su manera y abrimos debate ahí ya un poco. Ole. Ahí ya. Que comenten en los comentarios, a ver qué opina cada uno. Pues bueno, Anto, yo creo que hacemos una... Bueno, te llamo Anto aquí con toda la confianza, pero es que la gente no sabe que somos colegas. Eso seguramente... Hostia, y lo hemos desvelado, tío, ya al Lo hemos final. desvelado, tío, Yo lo seguramente no lo han notado, tío. Mierda, con lo bien que Joder, tío, estaba íbamos. súper tirado en el Con sofá. lo bien que... Hay que volver a empezar, Javi, hay que volver a Buah, empezar, mierda. coño. Joder. Bueno, en fin. ¿Te tiras alguna cosita, Anto? ¿Nos sacas así Me algún tiro unas poemita barras. con ojitos lagrimosos Os a pongo ojitos cámara? lagrimosos. A mí me gustaría algo que hemos hablado antes. Que te deje pensando. Que te molaría contarnos. Que te molaría... Algo que tengas Que tú ya un poquito preparado. Un poco... Qué gilipollas. Ahora que saben que eres colega, qué Qué gilipollas. gilipollas. Tengo uno, tío, es que iba a haberos leído del libro mío, Ah, pero es que tengo bueno, uno podemos justo hacer- que... Sí, También podemos hacer un par, también, si quieres. Como tú lo quieras Podemos tirar. hacer uno y tirando. Y tías. tirando, O sea, venga, vale. si Sí, que queréis encima el los libro dos, está en el pero- suelo. Lleva medio podcast el libro en el suelo. El libro a lo mejor ahora ya no quiere ser leído, ¿sabes? Está enfadado. Es verdad, hay que Esa pensar en el sociedad, libro, esa joder. sociedad. Claro, claro. Hablando de ética, Que el cuaderno este lo tenía aquí porque aquí tengo uno que escribí guapísimo, hace poquito. guapísimo. Muchas, y las muchas ilustraciones son la gracias, polla. Yo ya Muy sabía, guapo. yo ya lo Muchas- sabía. muchas A mí gracias, no bro. me impresiona, pero Muchas gracias. muchas gracias, bro. bro.
Claro, y luego, mira, había un... Venga, vamos a 45 hablar. ¡No, mierda! ¡Antonio! Cierra ya. Tío, no he dicho nada. No, Leo el ya, poema, leo el dilo. poema. No vas a dejar hablar con la incertidumbre. Un autor, no recuerdo ni siquiera quién, pero dice sobre el proceso de la creación y sobre cómo se van retroalimentando, ¿no? Sí. Dice, crea una idea bella porque una idea más bella vendrá a alojarse en ella, que es casi un juego, ¿no? Pero de alguna manera tiene sentido, es como el arte ni siquiera lo haces para el público únicamente, sino que el resto de artistas de alguna manera también os vais retroalimentando. Tu arte hace crecer el mío y al final es un diálogo, es lo que hablábamos. Es un balazo al corazón, la verdad. Es un balazo. Guau. Dios, voy a terminar ya, voy a 2 terminar por ya. 1, ¿eh? Tío, Claro, vamos- y la movie es que fui a ver una obra de teatro de la Nomai, que es una compañía súper guay, independiente, y en un punto dado hablaban de una cosa que era noli me tangere, que es como una traducción del latín que vendría a decir algo así como no me toques o no me tocas. Y nada, es una gilipollez, pero el ejemplo sirvió para que yo saliese del teatro ya como removido, con algo en la cabeza, y esa misma noche pues me escribí un soneto. Y dice así. Con la excusa de... Recoge una cita de Safo, de Lesbos, que dice, me parece igual a los dioses ese hombre que frente a ti se sienta y te escucha. Y lo... Hay otros 2 colegas por ahí y dicen... "Oh". Nada, y es un soneto que al final es un juego casi. Un soneto suele ser, 2 cuartetos, 2 tercetos al final, que son como estrofas clásicas. Estrofitas. 2 versos de 4, 2 versos de 3. Y aquí el juego era un poco, en vez de hacer 2 y 2, intercalarlo y hacer 1, 2, 1, 2. Y nada, es un poco un jueguito, pero como es lo último que he escrito, es al que le tengo cariño ahora mismo, pues es el que quiero leer para todos vosotros. Esto se llama Noli me tangere y dice: quisiera no temblar al acercarte y a más cerca tu piel, discreta hoguera, más busco y menos doy con la manera de no arder, no temblar y no buscarte. Que hoy fuese quisiera y hoy tampoco. De nuevo al acercarte, compañera, me muero por tocarte y no te toco. Quisiera comprobar, ojos cobardes que escapan cuando amor se pone a tiro, si ante el cristal azul con que te miro, también tiemblas y ardes, también buscas y tiemblas, también ardes. Que hoy fuese querría y hoy tampoco. De nuevo al acercarte, amiga mía, me muero por tocarte y no te toco. Muy bonito, la verdad. Por favor, aquí sí que hay Me ha gustado, diferencia. me ha gustado, Se no nota. como A mí me esa gustaba más el mierda. de ChatGPT en realidad. Eso Hostia, está te guapo. pones. Se nota, ahora claro, ahora ya. Oye, la visto- poesía- Me pongo estupendo. Además te me mira pongo con estupendo. esos ojitos. Sí, encima es te- romanticón, te ¿eh? seduce, La mitad joder. del éxito de mi TikTok tiene que ver con que te miro así. Con que te y miro así, te pongo los claro, ojitos claro, azules y- te seduzco. Oye, pero a mí me suena muy a castellano antiguo. ¿Es por lo que has comentado antes de que es escribir con el menor número de palabras posibles? Esto es porque en concreto es un soneto. Esto es un soneto escrito a la manera de Lope de Vega. Ujú. Claro, esto no lo he dicho al principio. Yo ahora justo estoy estudiando. De hecho, en un momento hice Discreta Hoguera. Sí. La siguiente obra que yo estoy haciendo, con lo que estoy ensayando, esto de lo que hablaba al principio, es La discreta enamorada, que es una obra de Lope de Vega. Entonces esto surge casi, es como un pequeño homenaje a Lope. Y hay como referencias literales de cosas de Lope de Vega, que por eso suena como más... sí, como más clásico. ¿Puedo coger, por ver un ejemplo de un Cógelo, poema sí, más... Cógelo, David, ya que te has levantado del plano 80 veces. ¿Quieres levantarte, Yo no. Tontorrón. Venga, vale. Yo qué sé, por ejemplo, este Si mismo. todos son buenos, tío. Algo tuyo, todos son buenísimos. Pero que este es muy distinto, ¿no? Este dice, algo tuyo que pensé tras despedirnos, tacho subiendo al tren. El daño ya no es mío, reflexiono. El vértigo que me acompaña tampoco llegará al fin del trayecto, es de otro, cuanto leo. Pertenece a quien lo escribió. Me acompaño en diferido. Para no estar solo, escribo sobre algo tuyo que amaneció nuestro antes del largo abrazo y del estás guapísima. Los recuerdos son los pliegues que se marcan en el tiempo al doblarlo y guardarlo en los cajones. El día de hoy quedó marcado en el café con que me rendía al insomnio de madrugada y en tu necesito que hablemos cuando reía con mi madre. Hubo un pliegue en la señora saludando al conductor del tren de ida y otro inconfundible en el te quiero con que empezó el poema. Ha pasado un día y el resto ya no me pertenece. Tan solo el tiempo doblado que guardo en tu cajón vacío, desde este algo mío, donde ya me faltas insoportablemente. Que como veis, pues no tiene nada que ver con... Enseñar otra vez. Con el- Están muy guapos, tío.
A mí Muchas cada vez me gracias. está gustando más la poesía y te lo digo de verdad, ¿eh? Va. Yo también, Vamos. ¿eh? Es que te descubres un escucharlo mundo al y- final. Sí, sí, sí. Un mundo que nosotros no conocemos, lo tenemos muy ahí de literatura, de lengua y ya está. Pues por 13 euros Por 13 tenéis a euritos. un ¿Dónde poeta se compra? ¿Dónde se maravilloso compra? que os Tenéis va a ahí mirar así. del pu- Qué bien. Joder, qué guapo. Yo creo que pues ya poco estamos más. un He poquito estado bien, demasiado a estamos- gusto. A lo mejor ha sido un estamos- problema Sí, eso, ¿eh? A lo no, mejor hay no, que yo la cortar verdad cosas, que me lo he pero- pasado Me gusta también. muy bien, me lo he pasado muy bien. Qué Espero bien, que tío. a la gente también le haya gustado muchísimo. Esperemos Muchas que sí. gracias a todos, chavales, los que estáis por aquí. Sí. Y yo creo que ya Vamos. nos vamos a despedir, ¿no? Un poquito. Sí, yo creo que... ¿Quieres hacer tú la despedida? Venga, vamos a hacer la despedida. La mejor manera de hacer la despedida. No hay mejor manera, pero bueno. Antonio, muchas gracias por asistir. A vosotros. Yo te lo digo, te lo vuelvo a repetir, es que... Joder, me dan ganas de seguir. Bueno, en Jara te voy a decir que me leas alguno. Vamos. Si a vosotros también os ha descubierto un mundo al final, pues nada, ponedlo en los comentarios, compartirlo, darle me gusta, apoyar el podcast para poder seguir trayendo contenido. Y nada más, chicos. Nos vemos en el siguiente. Chao.